Ya está, ya se ha ido. Bueno, pues nada. Ana Cris, por favor. Menos mal que me ha abandonado todos, maña. Pero ¿cómo puede ser? Aquí Todos. a trabajar, ¿eh? A trabajar La presentadora, todos. el Edgar, que yo no sé, lo traigo y no sé dónde se ha ido. Pues habrá ido a tomar un ámbar. Un ámbar otra vez. Ya lo veo yo. Si es que, madre mía. Venga, a currar, Que nada, pues yo aquí me estoy, a ver quién viene ahora aquí por esta alfombra. Ya estaba. Me cago, madre mía, ya tenemos aquí el primer invitado. Esto parece la alfombra ¿Soy la roja. primera? Claro, eres la primera. Madre mía. Había gente por ahí, pero como te han colado, te han colado. ¿Tú por qué crees Sí. que te han colado? Pues nada, porque hemos aparcado la primera, yo creo. Oh, han aparcado la primera. Sí, que hemos tenido mucha suerte. Dile a la gente, ¿está bien el plano aquí? Esto hay que hablar, está bien, ¿no? El plano. Dile a la gente quién eres para que te siga ahí en redes sociales. Vale, me llamo la UU Santa Fe, Laura Santa Fe. ¿Y para qué premio estás? Estoy en la categoría de microcreador o creador revelación. ¿Y tú por qué? Somos 7 chicas. 7 chicas, buah. ¿Y tú por qué crees que te han elegido para este premio? Pues no lo sé, o sea, es el primer año que me presento y es verdad que a mí me encanta todo este mundo de las redes sociales y no sé, un reconocimiento. No sé por qué me han elegido, pero muy agradecida y muy orgullosa. ¿Tú crees que en 2 o 3 años se te habrá pasado o no? No, yo creo que no, a mí esto me encanta. Pero eso es porque ahora, pero luego con el tiempo se pasa. Mira, esa es tu madre, ¿quién es? Sí, mi madre. Está su madre señalándome y diciendo, mira, y se está deshuevando de mi falda. No pasa nada. Ay, pues yo no me había dado cuenta, estoy tan nerviosa que no... Escucha, cuidado. Ay, va, que vamos igual. Que nada, algo que quieras contar a la audiencia televisiva del mundo, porque aquí te está viendo todo el mundo. Ya, por lo menos mi familia me está viendo. ¿Algo que les quieras decir? Nada, que muchísimas gracias por esta experiencia, gracias a todos los que lo han organizado, que mucha suerte a todos y que viva Calamocha, que es mi pueblo. ¡Viva Calamocha! Muy bien, gracias. Adiós. Bueno, otro invitado. Esto no pasa. Dile ahí a la gente quién eres y por qué categoría estás nominado. Me llamo César Ramón, soy la categoría de Frutos Secos El Rincón, de entretenimiento y humor. Vale, César, yo te he mandado un Instagram y no me has contestado. Porque ¿me ibas a dar una sorpresa ahora o no? Bueno, más o menos, digo, no sé qué preparar, pero bueno, hemos llegado... ¿Cómo te he pillado, Hemos llegado tarde porque he enganchado un capazo en la puerta. Ah, un capazo, esto es muy chulo, muy aragonés. Muy aragonés, pero no sabéis de dónde viene el capazo. A ver, dínoslo, cuéntanoslo. Pues mira, esto viene cuando antiguamente las mujeres iban a comprar al mercado, iban con el capazo y se encontraban con una vecina y se lo ponían aquí en el brazo y empezaban a darle a la sin hueso y al rato decían, ostras, que me voy, que van a cerrar la pescadería. Y asociaban enganchar capazo con estar dándole a la sin hueso. Me has dejado muerto. ¿Lo sabíais? Escribid en comentarios. Pues ahí en sus redes sociales tenéis todas esas cositas. Bueno, ¿tú crees que te lo vas a llevar o no? Yo ya me siento ganador por haber llegado hasta aquí. Qué bonito, qué bonito. O sea, las cosas como son. Si gano ya ni te cuento, ni te cuento. Si ganas nos tienes que invitar a una cerveza, que sea un ámbar. Además, Iván Cuellar, ¿sabes? La cervecería está al lado. Oh, muy bien, muy bien. Pues oye, parece que esto me están ya... Pum, pum, pum. Bueno, oye, que muchas gracias y nos vemos luego. A ver qué tal. Igualmente, ¡Suerte! Gracias. A ver, me están diciendo... Esto es en directo. Oye, podéis hacernos preguntas que no las vamos a ver, pero coño, siempre queda mejor. A ver... Me cago en 10, cuidado. Cuidado, que viene aquí... Apagar todas las luces y todo. Me cago en 10, cuidado. ¿Qué os parece? Pero si somos tres. Somos tres. O dos, o cuántos somos. Somos tres. Pues ¿sabes lo que Puedes decir tranquilo. ¿Has visto que está? Es que aquí. No es que cuando a una mujer la ves que puede estar, pues no sí. se debe decir nunca, porque igual es porque ha comido De más. o tiene gases. Es que, claro. Oye, ¿qué contáis hoy? Qué guapos venís, madre mía. Gracias. Nosotros venimos de La Última y Vamos, que es el podcast del año en Aragón y teníamos esto por aquí presentes. Además, estamos, ¿verdad? Estamos Totalmente. nominados en una categoría chulísima. Oye, ¿discutís mucho en el podcast o no? Oye, a veces, un poco, ¿eh? Bueno, pero... Mira, dije no y el otro sí. O sea, ya empezamos a discutir. Vamos a ver esto qué es. No, pero así como en directo y eso no. O sea, después quieren casarse. sí, Vale. O sea, es discutir, pero flojo. Luego unas cervecitas y ya está. Ya está. Oye, ¿esto qué es esto? Que me hace a mi Porque me curiosidad. ha vestido Nacho Lamar Mira. y es como su sello. Qué bonito. Bueno, luego me verá y dirá, ¿cómo que no sabes que eso es mío? Perdona, Nacho Maño, que es que estoy muy nervioso, que es que, claro, es que... A ver, Oye, es que importante. ¿por qué creéis que tenéis que ganar este premio en Aragón Influye? A ver. ¿Qué? ¿Dices tú? A ver, sí, a ver, yo creo que por la trayectoria que llevamos y los pocos meses que llevamos, yo creo que vamos muy bien encaminados y nos merecemos llevar el revelación, o sea, está Sí, claro. estamos en la categoría revelación y al final pues estamos teniendo muy buen feedback con todos nuestro público, ¿verdad? Y estamos muy contentos, la Sí, verdad. ¿a quién es la primera persona que vais a llamar para decirle que habéis ganado el este? Yo a mi madre porque Está no, claro. no está aquí. Sí, no ha podido venir. Pero bueno, viene familia, pero sí, a mi madre le llamo.
¿Y tú a quién? Y yo a mi hermana le llamaré, porque tengo aquí a mi marido, que junto con mi hermana son los top. O sea que a mi hermana la llamaré y ahí le gritaré una videollamada, ¿sabes? Le gritaré una videollamada. Eso es muy ¿Cómo es? Además, a ver, el podcast, ¿cómo es? La última y vamos. Y nos vamos. Nos están diciendo que nos vayamos para aquí. Que no tenemos que... Ahora iremos. Que como no muevas eso... Aquí nos podemos quedar nosotros todas. Sí, oye, no, mira, voy a llamar a una chica que estaba, espérate, ¿dónde está? Se me ha ido. Bueno, ya está, oye, ¿qué os he hecho? No sé, lo siento. No, es broma. Oye, suerte, suerte. Gracias. Sí, adiós. con todo. Que luego da mucho mal, que yo tengo... Sí, me pongo un poco para aquí. Ahora sí, ahora sí. Es que tengo ahí a otro realizador. ¡Hombre! Pero por favor. La última vez que nos vimos en los Goya ahí, no ganamos un premio, pero casi. A ver, hoy. ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo estás? Pues nerviosa. Dile a la gente quién eres y dónde te puede ver en redes, que si no se nos pasará. Pues me llamo Alba Artubia, soy periodista y también creadora de contenido en redes sociales. Me pueden ver en el Periódico de Aragón, en mi cuenta, hablando sobre cultura, sobre todo lo bueno que tiene nuestra comunidad, que es mucho. ¿Ha visto cómo nos mueve el Edgar? Es que el Edgar hoy está también por ahí. Está controlando. Sí. ¿Qué te iba a decir? Vamos a ver, además estás en 2 categorías, ¿no? Sí. ¿Cuál es la que crees que o te gustaría más ilusión? A ver, hombre, ganar el gran premio, eso sería una locura, pero es que lo veo imposible. A ver, ojalá que sí. Hombre, escucha, la Ojalá gente que joven, ojito, El Edgar y yo, mira, ahí los tenemos, aquí seguimos con nuestra edad. Ojalá que sí, pero hay demasiado nivel. Oye, ¿qué es lo que Entonces, te gustaría? Tú haces muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te gustaría hacer, además de lo que estás haciendo en redes, qué es lo que te apasionaría hacer a partir de ahora? Pues hay una cosa que me encantaría hacer, que es una ruta por los pueblos de Aragón, hablando sobre pues, temas culturales y qué hay en esos pueblos, que muchas veces no nos enseñan. Y hablar con la gente así mayor, Claro, que te hablar con cuenten la gente. historias. Además, en los pueblos hay gente muy curiosa. O sea, callejeros viajeros, pero callejeros en Aragón. Callejeros en Aragón. Apuntado. Aragón viajero, Aragón callejero, eso tenemos que hacer. Y a nosotros nos llamáis a que se hacer un programilla. Hombre, claro. Vale. Sí, sí, Pues sí. nada, te voy a dar porque se me están acumulando las Ya se personas. nos acumula aquí gente con Oye, talento. gracias y suerte. Muchas gracias. Nada, que vaya muy Y suerte bien. también. Que os vaya genial. Adiós. Espera, que tenía una chica por ahí que se me ha ido. Pues ya no sé dónde está. Me cago en 10, mira. Cuidado. Le llamé el otro día, le dije, tienes que ir de blanco y negro. Ahí lo tienes. Black and white. A ver, dile a la gente quién eres y a qué categoría estás premiado. Vale. ¿Estás premiado o no estás nominado? Nominado, premiado, espero estarlo, Ah. Pero bueno. ¿Has hecho algún esto de algún conjuro o algo? Ah, ahí está. ¿Has hecho algún conjuro? No, pero bueno, igual debería haberlo. Hombre, hay que hacer conjuros. Hay que hacerlo. ¿Has ido a la Virgen de alguna Virgen del Pilar, alguna así para decirle? A todas. A todas que había, ¿no? Pues acaso a todas. Que no te he dejado decir de que... Eso. Dilo. Bueno, pues soy Luis Mayayo, creo contenido. Estoy nominado en la categoría de estilo de vida y blog personal, bueno, lifestyle de toda la vida. Y pues nada, aquí estoy. Un segundo año consecutivo. ¡Ostras! Y vestido también por Nacho Lamar, ¡Cuidado! que iba a hacer unos trajes. ¡Mira! espectaculares. ¡Cuidado! Con mosquitas. ¡Uy, buah! Nacho, mosquitas. nos vemos. Eso es. Que, oye, pues bien. Increíble. Escucha una cosa, algo que quieras decir algo, ¿sabes? A tu madre, yo que sé, a un primo, a tu vecino, algo. A toda mi familia que está por aquí todo el mundo. Están todos detrás, ahí diciendo, detrás yo. ahí, grabando todo el móvil. Ven aquí, hombre, ven, ya que estás. Ven, hombre, no te dé vergüenza. ¿Tú quién eres? La madre de Luis Mayayo. ¿Y tú qué buen chico no? Buenísimo, es el, vamos, ¿Le has dado buenísimo. ¿Le has dado con la zapatilla de pequeño? Nada, muy flojo. Pues igual, hombre, alguna un poquito más tampoco, vale. Pues nada, mucha suerte. Oye, muchas gracias. Nada. ¡Hala, adiós! Bueno. Que vaya muy bien. Que vaya bien, gracias. Adiós. Gracias. Esto no para. Escucha, 2 horas aquí tengo que estar, ¿eh? No pasa nada porque lo hago encantado. Que es que me estabas yendo por ahí. A ver, cuéntale a la gente. Espera, ven aquí que estamos aquí. Que me pongo muy allá. ¿Quién eres y dónde, tu página de Instagram y a qué categoría estás nominada? Yo no estoy nominada. Perdón, ¿ves? Empezamos bien. ¡Corta! No, que es en directo, no pasa nada. Venga. Le he preguntado, yo estoy en la shortlist, Ah, pero nominada. no pasa nada. Pero hombre, te pueden ver en Instagram. Claro. Porque si no te echamos de la... O sea, me confundo, me van a echar a mí, pues hombre, nos echan a los dos. Están a los dos. Que eso, ¿cuál es tu Instagram? Es Paula Verdiel Oficial ¿Vale? y bueno, yo me dedico a la comunicación, al marketing y al diseño Ostras. porque te voy a dar mi punto de vista. Sí, Me he sí, apuntado a estos premios por eso y creo que durante mucho tiempo hemos estado muy confundidos en lo que era influir. Esto es
una opinión personal, Oh, no, bien. porque creo que durante mucho tiempo hemos visto influir como destacar. Vale. Y creo que influir también puede ser cuidar y ser ejemplo. Y eso es lo que quiero hacer con mi marca, ayudar a las personas a poder ser lo que realmente quieran ser en su vida. Madre mía. Mira el Edgar, que está ahí. Vale, pues nada, que oye, que muchas gracias y que el año que viene te vemos otra vez aquí. ¿Me veis otra vez? Gracias. Pero por hecho. Gracias. Gracias. A ver, Edgar, hijo, vamos a ver. Edgar, ¿de qué vas disfrazado? Pero tú no estabas viniendo aquí a presentar. A ver. Es que, a ver, que estoy de cocinero y estoy preparando una sopa y eso. Ah, vale, pues luego vienes. Venga, no. De cocinero también te han contratado. Venga, vale, adiós. Es que venía de presentador, pero se ha liado. A ver, tenemos aquí otro invitado. Ahora tenemos que hacer, ahora hablamos. ¿Cómo estáis? Hombre, escucha, Tú cuidado, guapísimo. cuidado. Escúchame, ¿has visto? Nos vimos el otro día que estuvimos ahí en el mismo sitio haciéndonos nuestra... Ahí spoileando un poco lo que nos íbamos a poner. Todavía no nos sabíamos... En la camisa sí que la había visto yo. Sí, es que eres un tramposo, tú sabes todas las cosas, ¿eh? A ver, dile a la gente quién eres, en qué categoría estás nominado. Soy Alex Rosu, el rumaño de Zaragoza, y estoy nominado en la categoría de entretenimiento en la subcategoría de cultura. Ah, vale. Entonces, la pregunta, ¿crees que vas a ganar? Bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Yo solo espero que al final de la gala, si a alguien le falta un reloj, la cartera o algo, no me miren a mí por rumano, por favor. ¡Hombre, por favor! Por favor, que nos conocemos Escucha, ya. vale. No, escucha, los rumanos son muy currantes, ¿eh? Muy currantes. Yo tengo muchos amigos rumanos y estoy encantado con ellos. Y aquí ya he visto que no hay mucha cosa de cobre, así que genial. Nada. Aquí no creo. Bueno, hombre, aquí hay mucho... Escucha, la gente lleva vestidos muy caros, ¿eh? Ojo. Si sale uno calzoncillo, él no ha sido, ni yo tampoco. No, que hay que devolverlos, luego. Bueno, que nada, que ya está. Muchísimas Que gracias. vaya muy bien. ¿Algo que quieras decir a la gente del mundo? Pues nada, que disfruten, que vivan y que sean felices. Muy bonito. Y que me sigan en Instagram. Eso es fundamental. Alex Rosu. Vale, Muchas gracias a vosotros. Adiós. Espera, es que estáis Rocío. No, pasa. Que nos juntamos. Sí, tú ves ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, diré a la gente, a nuestra audiencia... Espera, vamos a ponernos más aquí. Porque es que nos vamos yendo... Que dile quién eres y a qué categoría estás nominada. Soy Nuria Martínez y estoy nominada a contenido de viajes. Ah, qué bonito. O sea, que tú haces viajes. Sí. Dime el sitio más raro en el que has estado. Uy, qué difícil, ¿no? Hombre, yo el más raro... Tipo una isla de Filipinas así que no te Por esperabas. ejemplo, o algún sitio así que había que has pasado miedo, o algún sitio que dices, buah, aquí no volveré en la vida. En Camboya, por ejemplo, Ostras. porque me confundí de vuelo y terminé en Camboya. ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿Y a dónde ibas? No, pues fue una novatada. Realmente lo reservé rápido y de Malasia me fui a Camboya. ¿Y cuando llegaste ahí, qué hiciste? Pues pedir que alguien me cargara el teléfono porque no tenía ni batería. Sí, es una súper larga ¿Y historia. esto está pero documentado en tu Instagram? no está. Pues es esto hay una que- buena historia de libro. Porque fue antes de que hicieras cosas en redes, ¿o no? ¿O fue Las estaba haciendo, pero más light, más vale. menos. ¿Y cómo te ves de aquí a unos años? ¿Qué es lo que más te gustaría? Uy, me gustaría mucho diseñar viajes para personas, viajes de autor. Me gustaría viajar con chicas que les da miedo viajar solas. Ostras, qué bonito. Abrir un poco el mundo, me gustaría. Mira, nosotros tenemos unos amiguetes, Mike and Mary TV, ¿Sí? que además mi coleguita Mike Achoa ha escrito ahora un libro, Siempre a flote, y ellos hacen viajes y es una maravilla. Y yo cada vez que os veo a vosotros, a la gente de contenido que hacéis viajes, nos dais mucha envidia, porque a nosotros nos gusta ya estar todo el día por ahí. Sí. Bueno, que nada, que Gracias. mucha suerte y nos Gracias. vemos esta noche en la gala de la influencia. Un abrazo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. A ver, tenemos ya... Un momento, ¿eh? Espera, que me falta el Edgar. ¿Dónde está? Por favor, busca... Espera. No, pero es que tengo que tener al Edgar. Esto es en directo, ¿eh? No me critiquéis, ¿eh? Buenas noches. Hola. Noches, tardes ya. Tardes. A ver, cuéntame. Hay que decir a la gente... Además, tenemos que hablar. Aquí esto es serio, ¿eh? ¿Quién eres y a qué categoría estás nominada? Soy María Pilar Dancausa y estoy nominada a la categoría de empresa y marca personal. A ver, cuéntanos un poco. ¿En qué me podrías ayudar a mí ahora mismo? ¿A que tú eres autónomo? No soy, bueno, a ver, estas cosas... No se dice. Bueno, estas cosas... Esto lo cortaremos. ¿Tú sabes dentro de YouTube y Spotify qué es el contenido que más se sigue? Ni idea. El de miedo.
y el de suspense. No fastidies. Y por eso... Claro, ¿yo de qué hablo? Buah, de De Hacienda. Buah, no. ¿Qué da más miedo? ¿Una carta de Hacienda y un inspector? Buah, ya está. Yo no, el Edgar yo creo que... El Edgar igual es Se ha ido inspector. corriendo. Es que el Edgar tiene muchos trabajos, es inspector, cocinero, hace mil cosas. Que, o sea, entonces... Yo ahora, por ejemplo, ¿tú crees que los autónomos... Además estuve viendo un vídeo tuyo, los autónomos están un poco jodidos, ¿no? En general, ¿o no? Pero contentos, estamos jodidos pero contentos. Pero bueno, al final hacen lo que les gusta o no, o Hombre, regular. no, estamos y hacemos lo que nos gusta. Otra cosa es que reivindiquemos y queramos estar mejor y que nos traten bien. Vale. Pero hay que ser autónomos. ¿Qué mensaje le darías a la gente que nos está viendo ahora, así de repente? Así de repente que se hagan autónomos. Que vale. suena raro, suena muy raro, pero si haces lo que te gusta al final hay que ser autónomo. Vale, Yo vale. gracias a eso estoy aquí. Ah, qué bonito. ¿Y si ganas el premio se lo vas a dedicar a los autónomos? A los autónomos de España que ahora estamos muy reivindicativos. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias. Encantado, gracias. ¿Seguimos? Pasa. Se me ha perdido el Edgar, lo necesito buscar. Es que vamos a hacer una cosa total. No pasa nada. Vamos a llamar al Edgar, ¿qué te parece? ¿A quién? A mi hermano. Vale. Vamos a llamar al Edgar. Como estoy yo y nadie me manda aquí, pues voy a llamar al Edgar. A ver. Necesita la cobertura. Espera, a ver. A ver. Ven aquí que se nos ve más. Espera, estamos en directo, llamando al Edgar. Claro, es que... Y está por aquí. Edgar, estás en directo en YouTube. ¿Dónde estás, hijo? Que te estoy buscando. Nada, que voy para allá. Ah, vale, venga, ¿no? Es que tenemos aquí a gente ya que va a hacer experimentos y cosas. Venga, adiós. Claro, bueno, si estás en otro rollo, pues ya está, adiós. Esto es cosa de directo, perdona. Nada, tranquilo. Que, a ver, cuéntanos, ¿quién eres de Instagram para que la gente te siga? Y sobre todo, ¿a qué premio estás nominada? Soy Pilar Envid, tengo una farmacia en La Almunia y estoy nominada en la categoría de belleza y cosmética. Tienes una farmacia, ¿qué se vende más, ibuprofeno o paracetamol? Bueno, buena pregunta, no lo he mirado. Igual paracetamol más. Paracetamol, ¿por qué? Porque es más... Yo no sé la diferencia. Bueno, que el ibuprofeno es antiinflamatorio y el paracetamol no. ¿Te Los dos imaginas? son para el dolor, pero el ibuprofeno es más antiinflamatorio. ¿Te imaginas que me dicen, no tengo ni idea? No lo sé. Yo lo vendo y cada uno que se busque la vida. Que haga lo que quiera. Oye, ¿qué es lo que más ilusión te hace de la gala de hoy? Bueno, pues como ya estuve el año pasado, pues este año ya es como repetir ya sea lo que vengo. El año pasado era todo vale. conocido y entonces, bueno, me hace ilusión, conozco a más gente también. ¿Te has Muy bien. hecho alguna amigueta de alguno por ahí que...? Sí, tengo amigas ya, tengo conocidas, así que súper bien. He venido con María Pilar también, que acabas de entrevistar ahora, o sea que... Vale, muy bien. Muy bien, sí. Bueno, pues y nada. yo he preparado un juego. Claro. Sí. Yo es que ya no sé cada... A ver, ¿qué ha pasado? A ver, te he preparado porque yo lo que hago en la farmacia... Ah, vale, que hemos hablado, Claro, hemos hablado por Instagram, me dedico Es que ya no sé, a es que van tan guapos todos que ya no sé quién es quién. asesorar a Espera, ven aquí, mujeres, que nos ponemos aquí. asesorar a mujeres para cuidarse la piel, o sea, para que aprendan cómo cuidar su piel y mejorarla, ¿no? Vale. Entonces te he traído un juego que son pasos de la rutina cosmética y que los pongas en orden, a ver si lo sabes poner en orden. Rutina cosmética, cuidado. Rutina cosmética facial. Entonces aquí tenemos A ver. protector solar, limpieza, crema hidratante y maquillaje. Vale. A ver, ¿cómo los ordenarías? ¿Te agarras Espera, esto? sí. Venga, a ver. Además llevo una sudada, ahora crema, ¿cuál que has hecho crema ahora? A ver, limpieza, protección, a ver, Lo primero de todo, ¿qué será? Limpieza. Lo primero, limpieza, está claro. total, espera un momento, protección solar, crema hidratante, maquillaje, vale. Luego, crema hidratante, Muy bien, sí. protector solar y luego maquillaje. Oye, lo has hecho fenomenal, me has dicho que no sabrías, has estudiado. Escucha, Has estudiado. que mira en ChatGPT. Hombre, por favor. Muy bien, te pongo un 10, te pongo un 10. Cuidado. Vale, pues ya está. Muy bien, Que muy bien. escucha, ¿habéis visto esto? Tenéis que hacerlo así. No os maquilléis y luego os echéis orden, crema. así. Que, espera, En orden. que eso rápido ya. Sí. Si tú te echas crema, o sea, crema solar y luego te maquillas, ¿qué pasa? Que te preparas un Cristo gordo. No, hay que hacer eso, sí. Ah, o sea, al revés, no, espera. ¿Ves? Ya No. me he liado. Ya nos hemos liado. Protector solar y luego maquillaje. Ah, vale, pues ya está. Si lo haces al revés, mal. Vale, Se te va a mal, estropear el mal. maquillaje. Vale, bueno. Muy bien. Venga, que vaya muy bien. Igualmente. Y mucha suerte. Gracias. Adiós. A ver, espérate. ¿Cómo vamos, Edgar? A ver, es que ahora se va a liar. A ver, se va a liar ahora. Momento. A ver, ¿tú Hola. quién eres? Que no sé quién.
Escucha, del mejor pueblo del mundo. Bueno, a ver, Monzón, pero Cubel, por favor. Cubel está a la altura, ¿eh? Diles ahí que la gente, ¿dónde te puede ver en Instagram y a qué categoría estás nominada? Vale, me tenéis que buscar como microbio con K, ¿eh? Con K de kilo y en divulgación científica, que se note por el DNA. Cuidado. Y luego en Cubel, en las fiestas de Cubel del verano y de San José. Efectivamente. Y el 1 de mayo, que también hacemos fiesta, vénganse todos que estáis invitados. Ay, ¿y ahora qué nos has traído? Porque, a ver, ¿qué ha pasado? Bueno, a ver, pues como no puede ser menos, traemos un... A sudar ya estoy sudando. Escucha, que yo no me puedo manchar, ¿eh? No. Buah, ya está. A ver. Ya está. Hombre, Edgar, te he llamado. Edgar se va mezclando que es el luz de... Que igual me he equivocado, ¿vale? Ah, vale, no pasa nada. A ver. Ah, vale. Oy, espera. Los cascos, ¿tenemos los cascos de eso? No están los cascos. A ver. Espera, tú, toma, ves hablando, hija. Bueno, pues vamos a ver una reacción que se va a llamar bomba de humo, porque en todas las fiestas hace falta una máquina de humo y aquí yo no la veo, así que la vamos a crear aquí. Sí llega el material, ¿vale? Vamos poco a poco. Entonces, vamos a hacer una reacción exotérmica. Para ello vamos a mezclar un par de ingredientes. ¿Se ve ahí? Se ve. Hostia, se me está empañando la gafa, tú. Aparta por si acaso, ¿eh? Aparta. Pasa aquí, Tú. tienes que ayudar. Yo tengo A ver, que ayudar. Sujeta el micro. Vale, tú ves contando. Guante y protección ante todo, ¿vale? A ver, entonces. Cuidado. Esto es para proteger a mi hermano, me han dicho. Edgar, tú, escucha, aquí alguno se tiene que sacrificar. ¿Quiere alguien más gafas? Toma, Perfecto. Qué profesional. Vamos a echar agua oxigenada. Por favor. A ver. Esto no lo hemos hecho nunca, ¿eh? Cuidado. Apartaos todos. Cuidado. Apártense, a ver. Tú aléjate. Escucha, confiamos en ti, Rocío. No confiéis tanto, ¿eh? Venga. A ver, cuidado, ¿eh? Venga. Ahora este es el... ¿Cómo se llama? Espera, ¿cómo se llama este experimento? Bomba de humo. Bomba. Venga. A ver, por favor, ¡Vamos! ¡Hostia, qué bonito! ¡Vamos! ¡Precioso! ¡Uf! No se ha manchado nada, ¿no? Nada. Y si se han manchado, oye, la vida es así. Ya está, muy bien. A tomar por lago. Oye, un aplauso. Edgar, es que Rocío, como se nota, cuidado. Que, escucha, si ganas, ¿a quién se lo vas a dedicar? A mi pueblo, a mis padres y a mis células. ¡Toma ya! Venga. Oh. Pues nada, aquí seguimos, aquí ya. Oh, qué calor hace. Toma, Edgar, hijo. Ainhoa. Sí, no. Pasas, ¿no? Sí, no sé. Ainhoa, tú vete por ahí que te llamaré ahora. Que contigo tenemos... Ahora te llamaré. No te preocupes, que luego que te va a gustar. Bueno, ¿qué te ha parecido el experimento? ¿Hacemos otro o no? Hombre, habrá que hacer más, ¿no? Vale. Para que lo vea todo el mundo. Que a ver, dile a la gente por qué categoría estás nominada y cómo te llamas en Instagram. Me llamo Natalia, Natestark en Instagram y estoy en el Carita Bonita, el de microcreador creador revelación. Carita bonita, es como vamos. Es increíble. Y ella es maravillosa. Ella es la mejor. Total, La es la un montón. mejor. Y su ropa increíble. Oh, ¿qué consejo te ha dado Carita bonita? Pues hombre, yo creo que al final ser nosotras mismas, a ella le gustan mucho los comienzos y pues darlo todo y ser tú y tirar para adelante. ¿Estás ilusionada como creadora de contenido ahora que está empezando? Pues sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo que más te apetece? ¿Cómo te verías de aquí a 4 años? Pues ojalá como divulgadora cultural asentada, que es lo que yo hago. Así que ojalá. ¿Y algo que quieras decir a nuestra audiencia televisiva? Pues que me sigan todos, que cuento cosas culturales de todo tipo y la cultura es lo más importante, la educación, estar formado y tener pensamiento crítico. Así que Toma ya. A mí y a todos los creadores de contenido cultural hay que ir a por ello. A tope ahí, gracias. Eso es. A vosotros. Que vaya muy bien. Igual. A ver, seguimos. ¡Vamos, hombre! Cuidado. He notado ahí el móvil. ¿Eso era el móvil? no. Ah, ¿no llevas el No, móvil? no es el móvil, Pues vaya, gracias. no es el móvil. Bueno, vale. ¿Qué tal? Oye, ¿qué pasa, guacho? Bien, no me has visto elegante así Qué nunca, envidia ¿eh? me da la gente joven. Mira aquí, que es que no sé. Qué envidia me da la gente joven así guaperas con pelo. Mira qué pelo. Yo, mira, estoy sudando y ya se me está viendo el cartón. Lo único que aguanta es el pelo.
Bueno, ¿cuántos días seguidos llevas haciendo vídeos? Porque 434 hoy. ¿Pero cada día? Cada día, sin fallar. Oye, ¿y cómo es eso? Porque yo intenté hacer... Mira, yo hice una cosa que era 21 días siendo fofisano. Duró 21 días porque es que no pude más. ¿Cómo se hace eso? A ver. Pues, sinceramente, ya he entrado en piloto automático y sale solo. Hay días que cuesta, ¿eh? Pero se salvan. ¿Hasta cuántos días quieres hacer? Hasta 1000. Oh, llegamos. ¿Y cuando llegues a 1000? Será finales del 2027. Ya veremos. Bueno, vale. Veremos. ¿Y algo así en especial que te haga hoy especial ilusión? ¿En cuántas categorías estás nominado? 2. ¿Está en 2? ¿En cuáles? A ver. En Lifestyle y en el Gran Premio. Que ya hemos dicho tu nombre, ¿no? Para que lo sepan ellos en tu Instagram, ¿no? Lo hemos dicho. Iván San Gregorio. Vale, pues acaso que esto es clave. ¿Y cuál de las dos categorías te haría más ilusión? A ver, hombre, claro. ¿Cuál? A ver. Hombre, el Gran Premio. Claro, ¿cómo le gustan los premios? Obviamente. ¿Cómo le gusta a la gente los premios gordos? ¿Algo que quieras decir aquí a tus followers? Nada, que muchas gracias. Me habéis llevado vosotros hasta aquí. Y nada, poner comentarios y cosas bonitas que se lo están currando mucho. Oh, muy bien. Mucha suerte, amigo. Verte. Igualmente. Chao. Seguimos aquí con la gente joven, o mayor o... estoy solo ya. Ya no me quiere nadie quiere venir aquí a hablar conmigo. Pues cuéntanos un chiste, ven aquí. Hombre, por favor. Tenemos otro invitado de la alfombra. A ver, espera, ven aquí. No sé si estamos bien en plano. Hostia, cuidado. Ha venido muy guapa. Cuéntales a la gente quién eres en Instagram y por qué categoría estás nominada. Yo soy Miriam Seopin y estoy en la categoría de microcreador, creador revelación. Oh. ¿Cuál es la que más te hace ilusión? ¿De qué? Que es la misma, sí, del premio. ¿Es la misma? ¿Qué es lo que más ilusión te hace de estar en esa categoría? Buah, pues yo creo que es que en general estar aquí ya es como conocer todo el talento aragonés que hay, conocer a todas las personas que también crean contenido, es algo que me apasiona, me encanta. Yo cada día digo, esto lo voy a dejar, cada día lo digo. ¿Tú lo dices algún día de esto lo voy a dejar? No, yo creo que no. ¿Y dentro de cuando tengas ya nuestra edad, así mayores y por ahí? Pues una mami influ, una... Qué bonito, un papi. Yo soy un papi influ. Vale, ¿y algo que te haga especial ilusión contarle a la gente? Es que Madre mía, ya está. Yo he traído esto, que me hacía mucha ilusión traeros esto, que es un objeto que es un guiño a mi niñez qué bonito. Y a mi patria. ¿De dónde eres tú? Yo de aquí, yo soy aragonesa. Pero yo he nacido en China. Pero bueno, entonces yo siempre he crecido en un ambiente de creatividad, de ser artista, ¿no? Como mi madre. Entonces yo también soy fiel creyente de que pequeñas cosas nos van a dirigir a lo que somos hoy en día y nos podemos hacer incluso más grandes y más bonitos. Te emocionas y todo, ¿eh? Sí, mucho. Es que lo estoy notando. Y eso también ha dado lugar a la creadora que soy hoy en día. Entonces, esto, que aparentemente solo es un simple cubo... No le ibas a pedir matrimonio. No, que es un cubo, vale. Pensaba que era un anillo para... Si hacemos así... Ostras. Así. Así. Y así. Y ahora unos pequeños toquecitos mágicos también. Hola. Y por aquí. Mira. Oh, qué bonito. Y aquí. Oh, qué bonito. Oh, una rosa. Una rosa. La rosa. Oh, qué bonito. El dragón. Oh, el dragón. Hecho por mi madre. Qué bonito. Y el caballero que me acompaña hoy. Oh, llama al caballero. Caballero, ven aquí, hombre, ya que estás. Claro, hombre, aquí hay que llamar. Oh, cuidado. Que vienes de Francia. Oh, vienes desde Francia. Sí, pero no hablo español. Vale. Pues dile algo bonito en francés, así bonito, romántico. Il y a du quoi? Quelque chose joli. À moi. Myriam, elle est magnifique aujourd'hui. Qué bonito, no me he enterado, pero qué bonito todo. Él sí que se ha enterado. Bueno, pues nada, pareja, felicidades y que haya mucha suerte. Muchas gracias. Adiós. A ver, Ainhoa, escucha, Ainhoa, es que lo tuyo es muy especial. ¿Quieres que te saque ya? Ahora llamo a Edgar y te saco. Que es que lo tuyo es muy especial, hazme caso. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo? Si no cuento un chiste yo rápido, no pasa... A ver, no, Estela, a ver, es que ahora no me acuerdo de ninguno. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿qué tal? Por acá hace calor, ¿verdad? ¿O no? Demasiado. Pero bueno, vas a agradecer. A ver, dile a la gente de dónde viene, no, es que estoy... Espera, vamos a ponernos para aquí. ¿Qué categoría estás nominada?
y tu Instagram para que la gente te siga. Vale, estoy en Belleza y Cosmética y soy Estela Naval /. Vale, y cuéntales ahí en tu Instagram qué es lo que más disfrutas haciendo. ¿Lo que más estoy haciendo? Lo que más disfrutas haciendo. Vídeos de moda. Moda es lo que más me gusta. Me dedico también a hacer más cosas de belleza, de cosmética, un poco de UGC, pero moda es lo que más me gusta. ¿Cómo me ves a mí hoy así? Perfecto. Cuidado, Me encanta la combinación con la falda. Ahora te estoy asfixiado. Team falda ser hombres. Cuidado. En 6 días se organizó esto, gracias a Feli y Protocolo, que han sido mis... Sí. Me han organizado aquí la de Dios. Que me están haciendo... hostia, pensaba que me estaban haciendo así. Bueno. Oye, te dejo porque viene algo muy importante, te dejo. Vale. Que di a mamá o algo, yo que sé, alguien, saluda ahí. Mamá, te quiero. Ahí. Bueno. Los que me están viendo. Bueno. Espera. Ainhoa, ven, hija, ven. Me dais un vino. Ainhoa, pero lleva Ainhoa todo el rato diciéndome ¿qué te pasa, Ainhoa? ¿Qué quieres decir? echarme una triple cero? Digo, hombre, claro. Los nervios. Vale. ¿Que alguna cosa que quieras aportar en este humilde lugar? Pues nada, que estoy muy contenta de venir, no iba a venir. ¿Por qué? Porque tenía un viaje a Melilla para ver a la familia de Aimar. Vale. Desde aquí les mando un besazo. Y al final nos cancelaron el vuelo y mira, todo pasa por algo, ¿no? Qué bonito, al final, qué bonito. Por eso estamos aquí. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer ahora? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en estos momentos aquí? ¿A mí, ahora mismo? Ahora mismo. Te digo yo Vamos a tener una boda, me cago en la leche. Que entre el cura, por favor. Pasa. Hombre, que tiene que haber una boda. Hombre. Vamos a tener una boda ahora mismo en directo. Toma, tú eres el chico. Yo soy el chico. Claro. Tenemos el Edgar. Es que el Edgar tiene diferentes trabajos. Sí. ¿Y el de cura? Me acabo de sacar ahora en internet. ¿En internet ha sacado él esto de sacerdote? Sí. Oye, pues qué bien, ¿no? Le estoy currando un montón. A ver, espérate. Esto, Me vais a despedir. claro, es que hay gente que se quiere aquí. A ver. No, así, con la chaqueta y ¿Con la chaqueta y todo? Venga, ahí. Cuidado, en la espalda. Ay, perdón. Te encargas tú, un cura. Ay, hombre, pero no lo abras con tanto ímpetu. Me cago en todo. Oye, el próximo día hay que contratar a alguien que haga estas cosas, ¿eh? Ya está. Bien. Mira. Cuidado. Ay, ahí está. ¡Ole ahí! ¡Hombre, por favor! ¡Oh, toma! Con ramo y todo. Edgar, vas a... Dios mío, Bueno, los que habéis entrado en el directo, hemos contratado a un cura que se ha sacado el S. ¿Cuánto has dicho? ahora en internet. Se ha sacado ahora el curso. Espera, que tienen que leer... Espera, a ver, ahora tenéis que leer aquí vuestras cosas. Esto ya lo hacemos con el móvil porque no hemos podido... A ver. Un momento, espera. Somos paper... A ver, cuenta algo mientras. Deberíamos estar Melilla. Pues nada, esto está siendo muy inesperado, la verdad. Oye, tengo que decir que me gustaría casarme pronto. Yo me quería casar de blanco. Pero es que aún somos muy jóvenes también. Hay que ahorrar primero para eso. Luego pasa que te mira y se echa a perder. Bueno, a ver, vamos a ver. Venga. Ahora tiene que leer los votos. Vale. En móvil, a ver, somos creadores, es lo que hay. Vale, a ver. Yo, Ainhoa, te quiero a ti, Aimar. Prometo darte besitos y contenido en los días virales y en los que nadie los ve. Prometo incluirte en mis stories y seguir creciendo contigo. Y que esta historia será bonita y un poco monetizable. En la noche de Aragón Influye. Espera, va a decir que no, veo que va a decir que no. A ver, luego tienes que decir tus palabras. Vale. Yo, Aimar, te quiero a ti, Ainhoa, aunque grabes antes de comer y conviertas todo en contenido, que es verdad. Prometo tener paciencia y hacer de cámara sin cobrar, joder. Y seguir a tu lado aunque no entienda nada, porque esta historia también será inolvidable. ¡Qué bonito! Las palabras del sacerdote oficial. Yo os declaro marido y mujer. Mujer y marido. Bueno, os declaro. ¡Oh! Espera, que tira el ramo. Cuidado el ramo, cuidado. ¡Oh! Va, ya está.
Enhorabuena, chicos. Os arrepentiréis, pero bueno, de momento es muy bonito. Bueno, sí. Gracias, chicos. ¡Hala! A ver la del ramo, que venga, ya que estamos. Oh, me da igual, ven aquí. Ven aquí, llámala. Hombre, escucha, aquí sale todo el mundo, ven aquí. Sí, que no pasa nada. A ver. Ven aquí, ponte aquí. ¿A qué categoría estás nominada? No estoy nominada. ¡Oh, es una influ nueva! No tiene ni Instagram, ni Facebook, ni Twenty. ¿Sabes lo que es el Twenty? El 20 sí, es de mi época. De tu época. Pero si eres una... ¿Cuántos años tienes? A ver, ¿cuántos me echas? Pocos, 23. 26. Hombre, ¿y Twenty existía en tu época? Existía. Si tendrías 10 años. Yo tenía en quinto de primaria. Oh, ¿ya te dejaban un móvil tus padres? No, en el ordenador. Ah, fíjate en el ordenador. Que no había ni móvil. No. ¿Vas a casarte pronto o no? Me caso. ¿Tienes la persona adecuada? o Lo tengo. Ah, si no lo buscamos, aquí. ¿Ya está? Ya Bueno, está. pues ¿cómo te llamas para que lo sepa la Julia. gente? ¿Y qué Instagram tienes? Yo, Julia Velasco, influencer de la vida. Toma ya, gracias. Nada. Seguimos. Edgar. Espera, que voy a... Un momento. Toma, ven. Toma, a ver, cuéntales algo a la gente. ¡Anda! No, hombre, no. ¿Me dejas, Ya está, que he hecho... ¿Me dejas este lado? Sí, hombre, claro. Oh, tiene un lado bueno. De hecho, ese es el bueno suyo y el mío. Espera, que me está pisando. Jo, me pisa, me quita el lado bueno. No pasa nada. Porque ese es tu lado bueno, a ver. No sé, tengo esa manía. A mí me pasa igual, ¿eh? Pero yo es por el pelo, porque estoy un poco... Hoy porque me lo he cardado, pero claro. Pues si lo tienes. Que dile a la gente en qué categoría estás Vale. y cómo te llama, y para que sepan para mirarte en Instagram. Vale. Estoy en la categoría de decoración y me llamo Rustical Home. Toma ya. Oye, ¿es verdad que con 4 perras se hace una casa bien? Sí, yo me quedé sin un duro después de hipotecarme y lo estoy haciendo todo poco a poco y con poco presupuesto. O sea, ¿Y es verdad que de vez en cuando hay que cambiar las cosas para que uno no se canse o no? depende, porque si compras cosas atemporales no hace falta. En cambio, si sigues las modas, ahí es cuando... Cuando es más complicado, ¿no? Claro, ¿Y algo que quieras especialmente contarles a la gente? nada, que si me siguen les enseñaré muchas cosas bonitas. ¡Qué bonito! Gracias. Gracias. Seguimos. Ven aquí. Ah, vale, tráeme. Ana Cris, ven. No. Ven, Ana Cris, ven tú, Patricia, ven. Nos traen los cascos cuando ya hemos tenido aquí el experimento. No me o sea, digas. ha sido tarde. Pues a ver, pero bueno, una cosa, mis amigos de espías son muy rápidos. Espías, ahí los tenéis. Si hay algo te lo pones. Escucha, que creo que luego los necesitamos otra vez. Venga, muy bien, lo dejamos aquí, ¿eh? Sí, los dejo aquí. Ahí va. Oh, fíjate quién tenemos aquí elegante. Oh, dile ahí la gente para que te... ¿A dónde estás nominada y quién eres para que te sigan ahí en Instagram? En Instagram soy Con Hijas de a lo Loco y estoy nominada en Estilo de Vida. Con Hijas y a lo Loco. La tenéis que seguir, que os vais a reír un montón. Sí, bueno, Oye, lo intentamos. pero con el mal que dan los chiquillos... Ya. Pero tú te veo feliz. Bueno, en algunos vídeos no tanto. Que disimulo muy bien, Ojo, pero tú sabes lo duro que es y es... Bueno, hacemos lo que podemos. Yo estoy agotado ya. Sí, ¿no? Pues Pero yo- claro, los ves crecer y luego te da penica. Claro, yo he venido aquí porque obligada, porque claro, era día sin hijos. Oh, oye, era día sin hijos. Claro. Hombre, yo Pero venía... seguro que ahora estás con el móvil a ver si están bien, no sé qué o no. No. Luego dirán que eres mala madre. Sí, bueno. Ya a estas alturas... Ya a no, estas no alturas, pasa. que la gente diga lo que quiera. Sí. Oye, cuéntanos, a ver, ¿estás contenta con la nominación? ¿Cómo te ves con posibilidades, no? ¿Cómo lo ves? La verdad es que no lo he pensado, prefiero pensar que no... Yo así he venido muy tranquila, pensando que a mí yo no voy a A ganar. disfrutar y ya está. Vengo a disfrutar, sin hijas, con mi marido, a pasar... A tu marido igual lo mandas hasta casa y ¿dónde está tu marido? Que lo vea Allá, yo. allá. Llama a lo que venga. Ven. Ven aquí. Claro, es que... Ponte aquí a este lado. Es que... A este lado. Sí, que antes me han quitado el lado bueno, pero ahora ya... Yo también tengo lo bueno, ¿eh? ¿Cuál es el tuyo? No lo sé. Escucha, este es el que... Pobrecico. Este es el que aguanta Claro, todo. Ese ya, pero él es el que lo aguanta todo. Foto, vídeo, Todo. pa' aquí, para allá, El que farándula. frega, el que plancha... El Todo que... él. Además yo lo sé. Sí, qué pasada. Qué pasada. No abrimos melón, ¿vale? No, buah, ya se ha enfadado, Ya se ha enfadado. ¿Ya se ha enfadado? ¿Has visto qué rápido? Es lo que toca. Oye, ¿te gustaría que dejara las redes o no? No, que vaya más. ¡Oh, qué bonito! Eso es muy bonito, ¿eh? Claro. Pues entonces es porque hace bien las cosas. Sí, los hace muy bien. Pero ¿Y bueno. él que se habrá un Instagram él? No.
Va muy crecidito, a veces se crece, ¿eh? Hoy lo estoy viendo. No te creas tú. Todo se verá. Todo se verá. Todo se verá. Bueno, chicos, ¿algo más que quieres decir, que quieres transmitir? Que disfrutéis y que tengáis mucha suerte. Gracias. Y tú, cuídamela, ¿eh? Adiós. Bueno, seguimos. La noche de la influencia. ¿Alguien que me pueda traer una botellita de agua, una cerveza, algo? Menos mal que... Escucha, enfócame al DJ, por favor. Se ve, ¿eh? Estoy en todo, tío. Diles algo a la gente. Estoy en todo. Te he dado agua, claro que sí, tío. Desde Monfort. Menos mal que hay buena gente. Venga. Espera, voy a beber agua, que estoy un poco seco. Mira, viene aquí así como... Viene en plan... Aquí vengo yo. Eso es. Cuéntales a la gente... ¿Qué quieres que cuente? ¿Qué quieres que cuente? Por aquí no sé si hay matchas, creo que no. ¿Matcha? Sí. Para hacer un matcha. Mira, sí. Wow. Sí, Eso está muy de moda ahora. Estoy buscando yo el mejor de Zaragoza, ¿sabes? Hago una serie. ¿Haces una serie de matcha? Sí. ¿Qué lleva el matcha? Que yo no lo sé. Pues polvo matcha, té matcha. Y O sea, leche, hielo, y el matcha sirope. es mejor para... Te lo cojo que está muy bien así. Ah, vale. Y es bueno para la salud, la gente... Eso dicen, pero yo no soy médico. Como un té... ¿Como un té normal o es un té...? Dicen que es un té que está bastante bien, o sea, tiene teína, tal. Aquí estamos dando una clase formativa sobre el matcha. Hombre, claro. ¿Has dicho quién eres y a qué categoría estás nominada? Ah, no, mira, soy Irene Mor, y bueno, estoy nominada a microcreador revelación y todo esto. Ah, qué bonito. Sí, microcreador, creador revelación del año. ¿Y qué es lo que más te gustaría de si ganaras? ¿Qué Si es lo que más ganara, sí. a mí es que lo que me hace ilusión es estar nominada. Oh, qué bonito. O sea, gane o no gane, me refiero, el premio en casa quedaría muy bien, muy divino en mi estantería. Pero es cierto que si no gano estoy ilusionada igualmente. O sea, ya el hecho de estar nominado ya es un Claro, premio. es el hecho de que valoren el trabajo que hacemos. Muy bonito, muy bonito. Sí, a mí es lo que me hace ilusión. Bueno, pues nada, Y pues estar aquí. que tenga mucha suerte. Gracias. Y muchas gracias. Nada, a ti. Adiós. Seguimos. Venga. Hombre, claro. Además, gente de mi edad. Ya vale, de tanta gente joven. No te pases, no te pases. A ver. Muy buenas, ¿qué tal? A ver, Muy buenas. contar a ver aquí quiénes sois para que la gente lo sepa. Venga, va, cuenta. ¿Quiénes somos? Somos patrocinadores del evento. Pero ¿cuál es el patrocinador? Sueños, descanso somos. ¿Cómo sueños? Sueños, descanso, hombre. Qué bonito, eso suena muy bonito, ¿eh? Hombre, Es hombre. bonito. Que un patrocinador, para llegar a ser patrocinador de una gala como esta, ¿qué es lo que le dice? Quiero ser patrocinador de este evento porque sí. ¿Qué es lo que te mueve para hacer eso? Bueno, sobre todo que creemos en el proyecto, que creemos en la gente joven, creemos en los creadores de contenido, en la gente que tiene talento, que bueno, pues que En Aragón empieza. también tenemos el vínculo. Y bueno, pues queremos apoyar eso, ¿no? Apoyar el talento y apoyar a la gente joven, que vienen con mucha fuerza y con mucha energía. ¿Vosotros os haríais un Instagram y haríais cositas o no? ¿O lo preferís dejar? Un Instagram. Ella ¿Yo qué? ella hace. Yo no, De vez en cuando. Que tenemos los jóvenes que nos llevan las redes. O sea, que estáis ahí. ¿Y hay algún creador de contenido en concreto que os guste y que queráis que gane o no se puede decir estas cosas? Sorpresa. Claro, estamos patrocinando a 4 finalistas, pero no podemos, ¿no? Bueno, cada uno tiene su favorito, esto es así. Exacto. Todos nos gusta más una persona que otra. Bueno, ¿y algo más que queréis decir a la gente? Bueno, nada, que gracias por todo esto y que Estamos muy contentos y nada. Pues nada, que disfrutéis mucho y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Lo que acabo de ver. Espera, que tenemos aquí. Un momento. La presidenta del jurado. ¿Y este quién es? Se parece a Edgar. Pero Edgar, ¿qué haces aquí? Calla, que estoy incógnito. Buah, otro curro. Vale. Oye, Yolanda, qué guapa has venido ya a la gala este año. Madre mía, que... Oye, ¿tienes algún favorito esta noche para que gane? No te... Ah, vale. Pero, hombre, ¿alguno habrá que te guste? ¿Ha sido muy difícil la decisión de los creadores de contenido? Uy, perdón. Que nada, pues... no sé, a ver... el que gane... Se ha acercado mucho, Marta. Oye, es muy pesado este escolta que te has echado. Nada, que pues bueno, ya luego hablamos, porque tengo a este pesado aquí. Vale. Ahí va, quita. La que me está liando el Edgar. Y ahora tenemos aquí... Madre mía lo que viene ahora. Detrás de una sorpresa a otra. Fíjate qué gente más elegante.
Madre mía, los pachangueros del lugar. Estos dan felicidad a la gente. O sea, ni Satisfyer ni nada, una charanga. ¿Es verdad? ¿Que me contáis? Nada, pasad pa' aquí, que eso os vea a todos. Joder, qué gente más rosa hoy. Que como el año pasado ahí presentando nos dijiste, bueno, nos gustaría tocar una charanga y aún no hemos empezado la temporada de verano. ¡No! Hemos pensado... ¡No! Vamos a hacerle la prueba. No, la prueba no, cogerme ya, que si me hacéis la prueba... ¿Te cogemos de qué te cogemos? ¿Qué te gustaría tocar? No lo sé, yo algo de soplar. A ver, soplar, deja de la trompeta. No, eso no, que eso... Venga, la trompeta. A ver, venga. Pero ahora la prueba no he ensayado, ¿eh? No he ensayado. Ya está. Fichado. Dale la camiseta. Ya lo sabía, fichado. Ya está. Ramón, ¿lo quieres probar? Mira, vamos a hacer otra prueba. Te aguanto el micro, Aquí, así. Ah, joder. ¡Guau, perfecto! Fichao. Ya está, ya tengo. Toma. Mira qué bonito. Qué bonito. Mira, enseña el lema por detrás. Hemos venido de fiesta. ¡Toma ya! Oye, muchas gracias, chicos, ¿eh? Otra. Para el Tato, que el Tato sí que lo tenéis que contratar porque está loco por ahí buscando trabajo ya. Oye, chicos, que nada, que muchas gracias. Y os vemos luego por ahí haciendo el tonto. Ya sabes. El tonto lo hacemos nosotros, vosotros tocáis y alegráis a la gente. Lo que podamos, le alegraremos lo que podamos. Gracias. Hasta luego. Adiós. No, que viene ya, lo dice ya, si no pasa nada. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. A ver, decirle aquí a la gente, a ver, quiénes sois, para que lo sepan. Pues nosotros venimos de Camaleón Cosmetics. De Camaleón Cosmetics, de Zaragoza. Sí, de Zaragoza. Es el primer año que venimos a estos premios. Y espero que no el último. Exactamente, y estamos muy contentos. ¿Hay que cuidarse o no? Porque yo no me echo crema, ¿hay que cuidarse o cómo va esto? Hay que cuidarse. Depende de la genética. Os veo muy buena piel, ¿eh? Claro. Esto es porque, ¿no? Nos cuidamos, pero por dentro, también por fuera. Esto todavía es más importante. Ahí se refleja todo, ¿eh? O sea, es más importante cuidarse por dentro que por fuera. Sí, esto totalmente. Y Y luego la felicidad. tampoco hacen falta tantos productos para estar estupendo. Ah, vale, o sea... Solo con los nuestros. Estos dos mensajes muy importantes. Va a ser lo que más se va a escuchar. Solo con los nuestros. O sea, que le echarse 12 cervezas un domingo, eso no está bien. Para la cabeza va muy bien. Para la cabeza va muy bien. Él lo ha visto de otra manera, Es que hay que cuidar mente y cuerpo. Qué bonito. Entonces, es un conjunto de... Ya, de hecho, va a salir de aquí y va al bar. algo haremos. Bueno, ¿algo que queréis decir más? Pues que muchas gracias por haber contado con nosotros, que estamos muy contentos de venir aquí a colaborar aquí y a valorar el trabajo de toda esta gente, que es muy importante y que a nosotros nos ayuda muchísimo también. ¿Hay alguno por ahí que digáis, este es el mejor? ¿A uno por ahí algún favorito? No se pueden decir estas cosas. No, es que nosotros somos quien, porque además creo que María has jurado. He descubierto perfiles que me han encantado, de verdad, y que me quito el sombrero con mucha gente. Es que esto lo bueno que tiene estos premios es que hay muchos perfiles que incluso yo y muchos de nosotros no conocíamos y los hemos descubierto ahora. Totalmente. Y gente con mucho talento. Mucho talento aragonés. Y que prospere. Eso es. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos ahí ya en la gala. Vale. Gracias. A disfrutar. Gracias. ¿Que estás para pasar? Pasa. Que es que te veía, que lo veía ahí al mozo. ¡Ahora! ¡Ahí va! Perdón, es que se me está acumulando la gente. ¡Ahí va! Oye, ¿qué pasa? Pues aquí estamos. Dirá a la gente quién eres y para qué categoría estás nominado. Mira, yo soy Germán Capdevila, de Farmacia Escribano, ¿vale? Todo relacionado con cosmética, dermocosmética, esas cosillas. Y como han dicho antes, hace falta muy poco para estar bien guapo. No hace falta mucho, ¿eh? No hace falta mucho. Oye, te voy a hacer una pregunta. Esto no lo hagáis, pero se lo voy a preguntar. Cuando llegas a casa con 4 cervecillas de más, ¿es bueno tomarse un ibuprofeno antes de dormir? Un ibuprofeno no sé, pero yo te he traído esto para la resaca que viene que ¡Guau! te... Cuidado. O sea, me lo has unido perfecto. ¡Ay, va! Me lo has unido perfecto. Esto va a ser... Vamos, voy a tratarlo mejor que a la mujer. Si es que... Hombre, tú, esto es una maravilla. Y te da mucho también. ¿Cuántas me tengo que tomar? 2 media horita antes de empezar a... Media horita antes. Pero esto no es para incitar a la gente a beber, ¿no? No, esto es para estar mejor. Para el que vaya a beber porque no le queda otra opción
que pues tenga cuidado. Ah, vale, vale. Claro. Vale, pues nada, ¿algo que quieras decir? Nada, ayer estaba en Asturias, hoy estoy aquí y quiero mandar un mensaje muy importante a mis chicas de la farmacia y a mis amigos de Asturias que se han quedado allí y me he venido yo solo. Así que un abrazo, chicos, seguir bebiendo por mí. Muy bonito, y luego os dar esto. Y luego os dar eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, tío. Chica, ya. Edgar, Ah, no, que estaba hablando con mi madre. Es que es en directo. Oh, dame un abrazo, me cago en la leche. Que es que estamos ya. Es compi mía. Es calor. Es compi mía ya. Hicimos ahí los dos, dilo, cuentas a la gente. No, estrenamos estos premios por todo lo alto. Cuidado. Presentamos a tope, Por favor, en la gala del 2024. Sí. Los Aragón influye. La gente bien de bien y luego nosotros. Pero bueno. Bueno, pero yo creo que hicimos buen tándem, ¿eh? Yo Oye, creo que quedó muy bien. Quedó muy guay. Yo estoy encantado. Y ahora estoy más encantado porque la Huesca está ya a tope ya, ¿no? Ahí estamos. Además te he traído regalito para que no te olvides de mí, ¿eh? La Huesca, me cago en la leche. Me lo iba a poner, pero si, claro, si me lo pongo... No, que te estropeas el traje. No, yo me estropeo por vosotros lo que sea. Pero luego la gente pensará que estoy haciendo... Claro, yo tengo que ser neutral. Claro. Que... Guárdatelo para pegarlo en una carpeta o en la pared o lo que quieras. Igual, Edgar. Oye, que te iba a preguntar. Espérate que se me ha ido la castaña. Que me ha dicho lo de la carpeta y me ha acordado de Brandon y esta gente que veía yo de Sensación TV. Que cuando yo sí quiero venir aquí a Huesca... Sí. Dime solo un sitio en general a la comunidad autónoma. ¡Ostras! ¿A dónde irías? Voy a ver Es por que la es muy difícil, ¿eh? Decirte solo uno, es que yo también tengo que ser neutral. Vale, Es que yo tengo porque que si decirlos dices uno- todos, vale, claro. vale, yo tengo que venderte la provincia entera. Bueno, pues dime a dónde... Bueno, claro, ¿de dónde No, hombre, irías? no. Bueno, pues a ver... Pero bueno, pues hacer un tour. A ver, dime un tour por venga, unos pueblos. 3 o 4 sitios, venga, chulo. A ver, yo creo que, por ejemplo, Huesca ciudad hay que visitarla, seguro, porque tiene muchas cosas. Luego pues se puede ir al Castillo de Loarre, a San Juan de la Peña, Jaca entero es precioso, pero todos los monegros, es que todo es maravilloso. Pero es que es la mejor tierra prácticamente del mundo. Ahí estamos, O sea, es que ahí yo no sé estamos. cómo esto, vamos. Pues nada, oye, que si ganas hoy, ¿cómo lo vas a celebrar? Me da un poco de vergüenza ganar, No jodas, ¿eh? ¿por qué? ¿Ya sabes a qué se lo vas a dedicar o no? No, ni idea. A los oscenses supongo, ¿no? Claro. Hombre, claro, si no te van a... se te quitan de follow, pues. Se va a la mierda. Bueno, pues nada. El chiringuito. Pues nada, que muchas gracias y si quieres decir algo a la gente... Nada, que todos a seguir a la Huesca. Muy bien. Hala. Que vaya muy bien, gracias. ¡Oh, me ha pegado un poco y me ha jodido el oído! Bueno, no pasa nada. Iré con este. A ver, a ver. Espera, que se me acumula la gente. Oye, necesitamos 4 horas de directo porque nos va a faltar tiempo. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, cuéntales a la gente. Espera, vamos a ponernos aquí. ¿Quién eres y por qué categoría estás nominada? Mi nombre es Ana Miguel. Hostia, que tienes voz de radio, ¿eh? Voz de radio, me encanta. Algún día. Estoy nominada a Lifestyle. Ah, de tema rótica. Y entiendo que, ¿no? Lifestyle, no. Realmente yo hablo de mi vida, básicamente. Vale. Yo hablo de mi vida, me gusta la moda. Como no es inglés, pensaba que era de vale. Sí. El año pasado gané y no llegué a tiempo. ¿No puedes fastidies? creer? Sí. O sea, este año estamos. O sea, el año pasado, representando. ¿tú eres la que estabas en un avión haciendo vídeo el año pasado? ¿O no? Confirmamos. Uy, buah, es que me acuerdo yo que salías ahí en el... Pero, Confirmamos. ¿y entonces quién te recogió el premio? ¿No te acuerdas? ¿Lo sabes tú? ¿Nadie? O sea, que hay un premio por ahí perdido por el mundo. Lo tengo. Ah, vale. Lo recogí. Vale. Llegué, vi el final de vuestra gala. Ah, vale. Lo hicisteis muy bien. Vale. Y este año me he venido con mi amiga Fasana. Y yo vivo en Londres. Pues. Ah, es verdad que he visto cosas tuyas de Londres. ¿Sí? Sí, porque he estado repasando el hostal y he visto ahí en Londres. Oye, ¿qué tal el inglés? Es complicado. Yo es que no sé inglés. Bien. Háblanos algo en inglés, venga, así un poco. Pero podemos sacarla a ella. Sí, sácala, venga. Vente. Corre. Sí, ven, que necesitamos hablar en inglés, que tenemos gente de todo el mundo y yo no sé. Este momento es el momento que a mí me hace ilusión. Ay, a ver. Speak English. Todo en inglés, diles algo a la gente. Realmente quiere que hables en inglés. He wants you to speak in English. Oh, okay, that's fine. Okay. Dile, ¿qué opinar de, o sea, que hable de, que te diga algo de ti? What are you thinking about me? What do you mean at this moment? Yeah. What about me? What about you? That you're the celebrity here.
que soy la celebrity aquí. Pero vamos a hablar de Aragón, ¿no? ¿Qué opinas de Aragón? Eso lo What do you think about Aragón? Our Zaragoza? It's beautiful. It's my first time in Spain. I've been everywhere across the world, but I'm so glad that I made Zaragoza my first trip in Spain. Qué bonito lo que ha dicho. ¿Te has enterado de lo que ha dicho? Porque es muy bonito. Yo soy inglés, pero me estoy haciendo el tonto. Ha dicho. Estoy me siento muy afortunada de estar en Aragón. Es la primera vez que pisa España y se está llevando una sensación increíble. Ha estado en todo el mundo. Y como vivimos aquí, la tranquilidad no se la ha visto en ningún otro sitio. Y lo dice de verdad. O sea, eso lo ha dicho tan corto. Lo ha dicho tan corto. Ahí estamos. Es muy bonito, es muy bonito. Muy bonito. Pues nada, ¿algo más que queráis aportar? Muchas gracias, chicas. Que vaya muy bien. Y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Ahora luego vais... ¡Oh, me cago en...! Buenas. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal? A ver, bien. Cuéntales ahí a la gente quién eres y por qué estás nominada. Pues soy Monse, no estoy nominada. Vale, pues no. Soy del restaurante Di Marco de Binefar. Vale. Somos los ganadores de los Pica Pica Games. ¡Me cago en la leche! ¿Y eso qué es de Pica Pica? Eso es de... A ver, cuéntanoslo. Hemos, del concurso que se hizo con Freevin Monte Aragón. ¡Ostras! Hemos participado 4 establecimientos de Binefar y hemos resultado ganadores con unas palomitas de ternera con salsa de mostaza y salsa barbacoa. ¿Y cómo no nos las has traído, que no las habríamos comido? Porque hay que ir al Di Marco para probarlas. Muy bien dicho. Exacto. Ostras, ¿y qué tal aquí con la gente? ¿Bien, contenta? Bien, la primera vez que estamos y bueno, disfrutando de la experiencia y de momento todo muy bien. Pues nada, ¿algo que quieras decir a la gente? Al Di Marco a probar palomitas. Ay, pues iremos, mañana pasado. Exacto. Gracias. A ti. Enhorabuena. Gracias. Adiós. Espera un momento, espera, que contigo no hay todo tiempo. Fran, no te pongas tan serio. Que está ahí Fran. ¿Qué tal? Oye, cuéntales a la gente quién eres y por qué categoría estás nominada. Pues soy Raquel, estoy en empresa, pero por Mercería Ibarra. Ah, vale, o sea, tienes algo de mercería, ¿no? Una mercería. Oh, eso, ¿y eso es complicado o no? Un poquillo, hay que saber bastante de... ¿Qué tal son los clientes? ¿Son muy pesadicos? No, son muy buena gente. Bueno, hay alguna, pero como en todos los negocios. Hay alguna por ahí. Pero no, la verdad es que muy bien, soportan muy bien y todo. Cuando uno hace algo de mercería y se lo da al cliente, pero no está muy convencido, dice, a ver si se da cuenta o eso no pasa. Pues a nosotros no lo hacemos así, no lo vendemos. Si no estamos convencidas, no lo vendemos. Vale. Porque lo primero es cuando muchas veces yo saco algo y les digo, uy, no, esto, y lo retiro. Y entonces queremos que se lleven algo que sea perfecto. Si insisten, se lo llevan, pero si no, que se lo lleven perfecto y que les quede perfecto. Prefiero no tener la venta que, eso está que muy tenerla. Bien. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y algo que quieras decir ahí a la gente? No sé, pues... apuntaros más a hacer labores, que hay que empezar a hacer cosas en casa. Eso es así. Bueno, pues nada, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Espera un momento. Tenemos aquí, escucha, aunque me digan que tengo preferencia, a la mejor de toda gala. O sea, dile a la gente quién eres. Me llamo Feli López, de marca Flonoma. Y ha hecho esta maravilla de falda, tú. Dile en cuántos días la has hecho. Un día. La ha hecho en un día la falda. Es que, ven aquí, que es que... Escucha, la quiero ya como... Le iba a decir mi madre, no, pero es joven. La quiero ya como... Te puedo adoptar. ¿Me puedes adoptar? Yo como mucho... Bueno, ahora menos, que ahora estoy a dieta. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien. ¿Cansada? Cansada porque llevas unos días a tope con todo. Ayer por la noche, dile lo que pasó ayer por la noche. Diles qué pasó. Pues que te entregué la falda en condiciones y de repente a las 12 de la noche estábamos muertos los dos. Porque llevaba una mancha así, que no sé dónde la hice, aquí abajo. Y le llamé y dije, Feli, que se me ha manchado la falda. Pero lo hemos solucionado esta mañana. Muy bien. Menos mal. Oye, quiero agradecer a Amalia Barrachina por dejarme su taller, a Karen por haberme ayudado con cortar y pues las personas que me han cedido el lugar para hacer las cosas. Y a ti por llevar algo mío. Escucha, yo te quiero agradecer a ti todo lo que has hecho por mí. Para mí esto es súper importante, estoy súper feliz y te voy a llevar siempre en el corazón y te lo digo de verdad. ¿Puedes subir un poco las cremalleras? Sí, es mejor subida. Pues me habían dicho que bajada, o sea, tú es mejor así, ¿no? ¿Ves? Es que claro. Un poco más así. Ah, vale. ¿Abre un poco? Vale. ¿Ves? Llevaba un rato diciendo, vale. Un poco. Pues Feli, muchas gracias por todo. Un placer. Y que a partir de ahora te voy a dar mucho mal, ¿vale? Gracias. Espera, vamos a dejar esto aquí.
A ver, ¿quién es esta chica tan mona? A ver, ¿qué? Bueno, yo soy Bea, estoy nominada en la categoría de marca personal y empresa porque estoy montando un pequeño negocio de ilustración, arte en vivo, acuarelas y de hecho te traigo una pequeña sorpresa. A ver, espera, estas cosas a mí me encantan. Ponte un poco más aquí. A ver. Bueno, pues como os he visto cómo ibas vestidos y yo lo que hago es arte en vivo, pues he hecho una ilustración de tuyo y de tu hermano. Cuidado. Me cago en esa saca Valegar hasta guapo. Estábamos hablando de la falda, pues aquí tienes la falda. ¡Ay, va! Oye, muchas gracias, De nada. ¿Pero cómo haces estas cosas tan chulas? Pues nada, la acabo de hacer ahora. Te he visto el outfit y lo he hecho en 10 Pero desde minutos. pequeñica tú ya... Siempre me ha gustado, pero este proyecto ha empezado hace poquito. ¿Tú rayabas las paredes cuando eras chiquitica o no? Puede ser. No te voy a Alguna, decir ¿no? que no. Puede que Y sí. te echaban la bronca o te decían, oye, pues Oh. No, nos dejaban. Toda la pared del pasillo entera. O sea... Es verdad, ¿eh? O sea, que tú crees que los papás debemos dejar a los niños que hagan arte. Eso es, mira, yo he pasado por todo, o sea, me encantan las manualidades, pero bueno, ahora ya estoy centrada en esto y yo creo que es súper positivo fomentar la creatividad, la imaginación, todo. Oye, que muchas gracias. De nada. Estoy encantado de la vida y que nada, que es eternamente agradecido. Que tengas mucha suerte en tu categoría y que escucha, te llamaremos un día para hacer algo por ahí. Bueno, encantada. ¿Vale? Gracias. Gracias. Tenemos allá... Un momento, espera. A ese bicho... Pero has pasado por la alfombra roja. Pues pasa por la alfombra roja primero. Espera, que tenemos aquí a Ricky. Ricky, hijo. Míralo, espera, pasa. Cuélate, que lo voy a colar, que si no... Que lo voy a colar a Ricky. Fran, ven aquí, hijo. Me cago en 10, qué tío más elegante. ¿Qué tal? Te veo muy vacío las manos, te las veo muy vacías. Pero mira lo que me he puesto. Pero no esa no es la actitud. Esa no es la actitud. ¿Qué llevas ahí? A ver, ¿qué llevas? Una gilda, evidentemente. Ah, vale. O sea, que no se ve, pero... Espera, lleva una gilda porque este chico está todo el día comiendo gildas. Comiendo gildas. Escucha, pero eso luego no te pica un poco... Hay gente que... No, joder. Oye, que dicen que los encurtidos son muy sanos. ¿Ah, sí? Coño, que sí, búscalo. Ah, vale. Es que hay gente que dice que le sientan mal y que luego como que para la tripa. Son sanísimos. Son sanos. Yo he visto muchos estudios. No va en bromas, lo digo en No, serio. hombre, me imagino, si no la gente luego va a decir, nos quieren matar. Que no, que va en Escucha, serio. ven aquí, que estamos yéndolo mucho para allá. Dile a la gente quién eres en redes sociales y en qué categoría está nominada, que si no luego la gente... A ver, soy Fran Riera, el de las gildas. Y estoy nominado en gastronomía y a mejor creador de Aragón. Madre mía, mejor. Espera, te dejo esto aquí, ¿vale? Mejor creador de Aragón. Es la primera vez que me nominan en 2. ¿Qué vas a hacer si ganas el mejor creador de Aragón? Pues llevarme el premio a Jaca, evidentemente. Ah, hombre, claro. Ven aquí. Que es que encima como ahora, vale. Es que esta falda es muy grande. Ya, hombre, ya lo sé, es que al final... Y a tu abuelo, hombre, tu abuelo es parte importante. Nos está viendo, ¿eh? Ah, nos está viendo. Yayo Juan nos está viendo. Yayo Juan, yo también te veo ahí, ¿eh? Le vas a quitar... Es que te va a quitar, lo sabes, ¿no? El premio no es solo mío, es de mi abuelo también, vale, obviamente. vale. Si me lo llevo, claro. Es que tu abuelo es la caña. Escucha, no me has traído las gildas que te pedí. Te dije que me las trajeras tú. Ah, no, fastidia, en eso quedamos. Pero ¿cómo las voy a traer? Bueno, es igual, oye. Pues, patrón, escucha, si ganas alguna de las dos categorías, ¿me traerás el próximo día, Gildas? Sí, 1 kilo. Oh, 1 kilo, hostia, 1 kilo, me quiere matar. Bueno, pues nada, tenía por ahí algo preparado, pero tengo por aquí a no sé qué. No pasa nada. Ya está. Que, oye, que tengan mucha suerte y... Gracias, y por el culo. Efectivamente. Adiós. Espera, que tenemos aquí... Madre mía. A ver. Pero, Ricky, hijo... que no has pasado por la alfombra roja. Es que no, da mucho mal. Pues seguimos. ¿Quién? ¿Pasáis? Mira, Ricky, ya que estás aquí, total. A ver, vamos a hacer... Espera, primero unas sentadillas, a ver. Una sentadilla, no, unos hipopresivos. ¿Unos hipo qué? Unos hipo algo. Pero como unos hipopresivos, pero el Ricky, ¿cómo hace los hipopresivos? Espera, va a hacer unos hipopresivos. Pero Edgar... ¡Uy, buah, que tiene cuadraditos el Ricky! ¿Cómo ha conseguido esos cuadraditos, Ricky? Oye, dinos la verdad. Cuando uno come... A ver, es que esto es complicado. Yo hago deporte, pero como mal, entonces no hay manera de ponerme en forma. Y si no hago deporte y como bien, pierdo peso. ¿Qué es lo ideal? Hombre, pues lo ideal es que lleves el conjunto de todo equilibrado y durante tiempo, constancia.
¿beberse 3 o 4 cervecitas a la semana viene bien o...? Eso no viene nunca mal. Para la vida, para la vida. Qué susto me has dado, pensaba que ibas a decir que venía mal. Eso viene siempre bien. Ricky está ahí. Ricky, que ya hemos terminado con... que faltan los hipopresivos. Que antes de que se nos olvide, a ver si te vas a ir... Dile a la gente quién eres y a qué categoría estás nominada. Pues estoy nominada a categoría de fitness y soy Rocío Marín. En redes sociales, Rocío Marín, V. Y está ahí haciendo cosas de... Hipopresivos. A ver, vamos a hacer un hipopresivo. ¿Cómo se hace? Mira, pues que estás un poco hoy a tope de power. ¿Pero tengo que tirarme al suelo? No, más fácil todavía. Mira, pon las manos así. Coge aire por la nariz. Ahí el micro que no se vea. Así. Suelta por la boca. Ahora la brea. Como si cogieras aire. Eso es. ¡Hostia! Ya está. ¿A poco me tiro un pedete? Pero al final me controla. Pero porque los hipopresivos liberan todo. Liberan todo. ¿Que algo que quiera decir a la gente? Que animo a todo el mundo a que sean influencer, porque la influencia quiere decir que ayudas a mucha gente. Qué bonito, mucha suerte. Gracias. Gracias. Ricky, hijo, espérate que Ricky... Que tiene que pasar por la... Espérate un momento. ¿Qué quiere? Haz un baile. A ver, Ricky. Espera, Ricky. Que te voy a traer a alguien que te hace... Perdón, Que te voy a traer a alguien que te hace especial ilusión. Espera. Calla. No, por favor, Fran. Mira, tu Fran. ¡Oh, qué bonito! Cuidado que el Ricky... Cuidado. Madre mía, pero Ricky. Mira, el Ricky. Oye, Fran, ¿qué pasa, hijo? ¿Cómo me ves? ¿Qué tal? Oye, tú muy guapo, Cuidado, el Ricky lo tienes enamorado, ¿Sí? Que lo tienes loco. Bueno. Cuéntale a la gente quién es y a qué categoría estás, para que lo sepan. Gastronomía. Y el Instagram, que ya te conoce todo el mundo, pero... Fran V. Soler. Claro, el de los frutos secos. El pesado. Mira, nos viene aquí. Un chavalico. Mira, uno nuevo. Hombre. Bueno, nuevo no, que ya estuvo el año pasado, que sí. Sí. Que este ya... Escucha, ¿has visto qué pareja más maja? Sí. Oye, ¿cuándo os casáis? ¿Cuándo nos ponemos la boda? Va. ¿El 2? El 2 de mayo. Venga, perfecto. El 2 de mayo. Oficial. Venga, vale. Caso. Ricky con el cacahuete. Oye, cuidado. Edgar. Edgar, no vaya. Bueno, oye, ¿algo que quieras decir a la gente? Nada, simplemente animar y, bueno, me he traído a mi abuelita del año pasado, que no ha venido este año, pero bonito. Es de cuando vinimos, así que, Yaya, que sepas que estás conmigo y te quiero mucho. Así que nada, eso es que decir. Y que Mucha suerte. Nos vemos, muchas gracias. Edgar, no, todo el rato llamándole. No sé por qué te llamo Edgar, porque no sé dónde está mi hermano. Ven aquí, a ver, por favor, que pase Ricky por la alfombra cuando pueda. Ya has pasado. Que ya has pasado. Vale, pues ya está. A ver, espérate. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas tú? Pues aquí estoy. ¿Y qué haces aquí? Pues como este año no lo hemos podido ganar porque no se puede ganar 2 consecutivos, ¡Anda! creo. Pues este año presento yo el de la categoría que supuestamente podríamos ganar. Oye, ¿a ti te gusta ser influ o no? Sí, ¿Y cuando seas mayor quieres ser influ o no? pues sí. ¿Y qué es lo que menos te gusta de los influs? Que hay que grabar. Claro, eso es así. ¿Y algo que le quieras decir a la gente que nos está viendo? Que vaya al campo. ¡Ole ahí! ¡Pero fuerte ahí! ¡Que vaya al campo! Ya está. Darle a este niño un agua, por favor. Y menos chucherías. Que... Ya está, Ricky. ¡Ay! Perdón, pasa. Sí. Espera, pasar vosotros. Un segundo. Y ahora me lo... Perdón, se nos está echando... El tiempo encima. A ver, dinos ahí quién eres para que la gente te siga en redes y en la categoría que estás nominada. Pues soy Laura Martín, soy logopeda, estoy nominada en la categoría de divulgación científica y soy la persona a la que tienes que llamar mañana cuando no tengas voz. ¡Madre mía! ¿Los logopedas hacéis esto de la voz? Yo especialmente hago esto de la voz. O sea, que mañana te tengo que llamar, pero una rebajica así... Bueno, primero te tomas si quieres una licipaína, que ya te digo que no te va a hacer nada, y luego me llamas. Ostras, es como hace esto que como no te va a valer, luego vas a pagar lo que se merece. Es Eso está muy que bien hecho. la salud vocal tiene un precio. Eso es así, es que la gente luego se piensa que todo... No, las cosas hay que pagarlas para estar uno mejor. A un profesional.
de la salud siempre hay que pagar lo que vale. Qué bonito. ¿Algo ¿A que que le sí? quieras decir a la gente? Pues que se cuiden su voz y que pongan un logopeda en su vida. Toma ya. Gracias. Gracias a ti. Madre mía, madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, bien. Es que estoy ya es que me están mirando todo el mundo por todos lados. Cuéntale a la gente quién eres en Instagram para que te sigan. Sí. ¿Y en qué categoría estás nominada? Pues soy Lourdes de Vestir con Intención, tengo 1 millón de seguidores en Instagram. ¿Pero esto cómo se puede mantener 1 millón de gente? Aragón, que estamos en todo lo alto. Pero 1 millón, ¿pero esto cómo puede ser? Puede ser, se A puede ver, ¿y conseguir. qué es lo que podemos ver en tu Instagram? Pues soy asesora de imagen, acompaño a mujeres a trabajar su marca personal y redes sociales, así que hago un poquito de todo. ¡Ostras! Y escucha, con 1 millón de seguidores claro, tienes la responsabilidad de hacer las cosas bien y de intentar que esa gente que te sigue, que digan, merece la pena seguir. ¿Eso cómo se consigue? Pues trabajando muy duro todos los días, porque al final tienes que trabajar mucho, ser muy constante, pero se puede. Yo he crecido 700.000 seguidores en 3 meses prácticamente y feliz, así que Si ahora volvieras atrás, ¿no lo harías o al revés? lo volvería a hacer porque son muchas las satisfacciones que tienes después. Es que a mí me pasa que hay veces que digo, yo cualquier día dejo las redes sociales, pero luego sigues y sigues y sigues y digo, ¿cuándo termino? O sea, yo creo que algún día lo dejaré, o sea, tú tienes claro que vas a seguir. Sí, de momento Ostras, sí. 1 millón de seguidores. Bueno, pues nada, ¿algo que le quieras decir a la gente? Agradecer el estar aquí, que es una oportunidad y que Aragón está en un nivel muy espectacular. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, Eric. Gracias. Un placer. Igualmente. A ver, ¿quién falta? ¿Quién? Pasar. Ahora cuando eso me metes a... Ven aquí, me cago en el... Pero que, espérate. Tiene explicación. Pon ahí a la cámara, que te vean. Ah, pues parece un rockero. Tiene explicación. A ver, cuenta, a ver, pues mira. Pero ¿cómo no es tan grave? Este eres tú. Este soy, te cuento. A ver. Vengo como representante de la parte de los videojuegos, que no había habido nadie en todo esto de Aragón Influye. Vengo, pues, jugador de FIFA, hago vídeos en TikTok, entonces, este es Casemuro, mi personaje de FIFA. ¡Anda! Feo como el demonio, en plan, es... Hombre, a ver, yo lo veo, tiene su punto. Le he puesto el cachirulo, le he puesto mi trajecico marrón, el pin de la bandera de Aragón, digo... Tenía que venir Casemuro conmigo. Dile a la gente en Instagram cómo te llamas. Mr. Casemuro. ¿Y qué categoría estás nominado? Estoy en entretenimiento, que encima ha sido muy guay porque es mi primera vez como finalista, ya ha sido por votación y ha aparecido esto en la campaña electoral. Oye, Vótame, no sé qué, ha sido... Vente un poco para aquí. Sí. ¿Tú crees que tienes posibilidades? La verdad que me veía imposible ser mi primera vez y más contra Orson, que es un figura, contra Alex Jonut, que es otro animal, Ire, eran todos de estar buenísimos. Pero oye, en Twitch lo he movido muchísimo mi comunidad, porque encima, streamer, no hay ningún streamer tan bien. Entonces, oye, me hace mucha ilusión porque es algo que pensaba que no iba a poder representar esta gala y digo, mira, oye, por fin he podido entrar, algo diferente en esta gala y yo encantado de la vida. Te veo muy risueño y me gusta mucho tu actitud. Eres un tío muy risueño. Que nada, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Y luego nos vemos. Oye, perfecto. Cuídate. Gracias. Venga. Adiós. Venga, mete. Ven aquí. Pero. Sois un poco sudado, Un poco sudado. Aquí la jefa de Fizka, a ver, cuenta. Bueno. Cuéntale, no te iba a decir categoría, no, cuéntales a la gente quién eres y para que te... A ver, yo soy la responsable de comunicación y administración en Fizka y tengo aquí a los maravillosos diseñadores aragoneses que han querido ceder sus looks para muchos finalistas y bueno, y es que van todos espectaculares. Pues ¿O pasa. no? Oye, yo estoy, vamos, al final, en una semana, exagerado. Que pase, ¿no? Sí, y pasando. Eva, Álvaro Zurdo... Esto sí que es que, mira qué gente. Yo me quito ya de aquí, venga. ¿No has dicho tu Instagram? Ana Mossi. Ahí. Mira qué gente más. Madre mía, pero esto es una... ¿Pero esto qué es? Un atraco. Poneros aquí. La Plaza del Pueblo. Escucha. Feli, ven aquí, ven. Hombre, Feli, por favor. Al final has visto Feli, es que... Hice bien en decirle que te hiciera la falda. Oye, ¿qué podéis decirnos de esta maravilla que van todos espectaculares? Escucha, nos falta el último, ven, por favor, el último. Mira, este también lo han vestido los... ¿De quién va? Ya está, ya se puede ir usted, señor. Que, a ver, contarme, ¿a quién le pasó el micro? Va, que nos cuente algo.
Pues mira que tu falda es de Feli, ¿eh? Cuidado, Feli. Lo que pasa es que no sabe lo que ha hecho porque aparte... ¿Hice bien o no hice bien en recomendártela? Cuidado, hiciste espectacular. Mira, ¿ves? Escucha, no puedo estar más contento. Oye, ¿y Arantxa La Torre dónde está? Porque además Arantxa yo creo que es la que más ha vestido aquí, claro, o sea, es que yo no lo conozco. protagonista. A mí me los están Tanto pasando. como ellos, o sea que... Arantxa tiene 3 chicas, ¿no? Como 3, creo que son 8. ¿8? Yo tengo 3 chicas, ¿eh? ¿Tú tienes 3? Sí, estoy súper contento con eso, ¿eh? Oye, Muy bien. ¿es complicado? ¿Son difíciles los influx para vestirlos o...? Sí, son muy complicados. No. Yo creo que sí. No, yo por ejemplo he vestido a Alex Rosu, le he cedido una camisa de mi colección y ha sido muy fácil, muy amable y no ha dado ningún problema, vaya al revés, todo lo contrario. Lo que pasa es que somos muy especialitos, eso es verdad. Somos muy, decimos, a ver, ¿cómo...? Es que es muy complicado. O sea, tú cuando vas a un sitio es muy complicado mejorar. Nosotros es el tercer año que venimos a la gala, pues es muy complicado mejorar. No mejorar, sino superarse. ¿Cómo lo veis eso? Claro, para mí es el primer año. Y estoy impactada porque la verdad es que el nivel es muy alto y la gente, sí, la gente va muy bien vestida y la gente lo ha dado todo. Claro. ¿Qué opináis? Perdón, ¿eh? ¿Qué opináis por ahí? ¿La gente qué tal? ¿Va guapa o no? Va muy guapa y es un orgullo que nos elijan para vestirlas. ¿Y por ahí qué decís? Guapísima está. Todo el mundo está Todos muy guapos. Oye, vosotros estáis muy guapos, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿y algo más que queréis contarnos? Un aplauso. Bueno, que tendría que haber muchos más eventos en los que la gente se arreglase y que la gente vistiese moda aragonesa. Eso sí es verdad. Y que también nos use como diseñadores, a los mismos de Aragón, ¿vale? Que piensen en nosotros. Pues sí, hombre, yo ya estoy para siempre. Sobre todo que se apoye mucho el talento local, que tenemos mucho talento y hay muchos buenos diseñadores que estamos dispuestos pues a mejorar, ¿no? A mejorar y a que todo el mundo vaya guapo y guapa. O sea que... Bueno, pues nada, chicos, ¿algo más? Oye, un aplauso para los diseñadores, por favor. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Espera. Pues ya tú sola, que... No, espera. No, venir. Escucha, es tu oportunidad. Mira a tu gente mirándote. No, insulta a quien quieras, lo que te apetezca. Aprovecha, es tu momento. ¿De verdad que me tengo que aprovechar? Hombre, escucha, a mí mira, yo diré que ha sido tu culpa, venga. Bueno, pues hemos vestido esta noche de esta gala tan importante de Aragón Influye a 10 nominadas. Estamos muy contentas, son especiales. Es un día espectacular tanto para nosotros como para ellas también. Así que bueno, Pues a nada, disfrutar esta noche. Te veo muy feliz, con los ojos muy brillantes. Es que estoy muy contenta. Me encanta veros así porque sé que estáis felices. Estoy muy contenta. Que se una estas dos situaciones me parece fantástico. La moda con el Aragón Influye, somos Aragón. ¡Qué bonito! ¡Somos Aragón! Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias. A ver. Pero a ver... Ah, vale, ahora... ¿Qué pasa? Perdón, ven aquí. Que se nos echa el tiempo. Ya veo que tienes un montón de gente. Cuéntales quién eres en Instagram y a qué categoría estás nominada. Vale, yo soy Menchu psicóloga y estoy nominada a la categoría de ciencia. Y soy Menchu psicóloga, pero trabajo más en YouTube que en Instagram. Ostras, ¿y cómo es eso de las redes sociales? ¿Es complicado? Hombre, sí, sacar un vídeo todos los días de 15 minutos es muy complicado. ¿Tú ahora si pudieras elegir lo dejarías? No. ¿Seguirías? No, porque llevo muy poquito además. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues llevo desde Navidades. Ah, o sea, tú estás en la mejor época. Sí, estoy ahí dándole caña, así que contenta. ¿Y es complicado? Hombre, es complicado porque sobre todo el guión de análisis de gente, que es lo que hago yo, analizar gente, sobre todo gente famosa, políticos, etcétera, es complicadillo, pero bueno. ¿Y hay alguno especial que digas Bueno, no lo voy a decir, ¿no? Bueno, si pasas por mi canal te das cuenta de que hay o sea, ahí hablar. A ver, alguno que sea difícil y complicado. Difícil y complicado, pues... más de uno que está gobernando hoy día. Ah, vale. Sí. Lo que pasa es que el patrón sigue siendo el mismo desde hace mucho tiempo, siempre hacen lo mismo. Ya, eso es así. Sí. Bueno, pues ¿Y tú qué tal? Pues aquí estoy, ya friseado. Yo de analizarte, pero es que como tienes tanto jaleo... Pero si es que estar aquí, que a mí no me analicen, que si no me echan de casa. Y se piensa que soy normal. ¿Tu hermano bien? Ahí está. Ah, vale. Digo, igual se han enfadado, necesitan terapia o algo. Que es que está haciendo diferentes trabajos. Ah, vale. Bueno, genial. pues nada, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. ¡¡Edgar! Espera. He venido, he traído. Espera. No, eso déjalo ahí. Espera, hombre, por favor. Escucha, te he traído al Edgar. Ese es mi traje de trabajo. Te he traído. Mira lo que guapo, oye.
monísimo. Es que Edgar está buscando trabajo. Y entonces... Llevo toda la pero puedo pagar poco yo, ¿eh? Yo puedo pagar poco. Ha sido de todo, no sé cuántas cosas ha hecho, ya ni me acuerdo. Bueno. Pero va vestido tipo para venirme al corral conmigo, ¿no? Hombre, claro. Con el mono roto como lo llevo yo. Es que es de verdad. De hecho, va sin lavar. Va sin lavar. No, que no huele mal. Va sin lavar. No, que olería. Ah, ¿lo has lavado? Oye, ya está. Venga, por favor. A ver, pero que no haya nadie que lleve nada, que solo he traído yo a mi paloma. A ver, mira, pero ¿qué es esto tan bonito? Una oveja que se llama Paloma. Ah, se llama Paloma. Una seguidora mía me la mandó a casa. Ah, qué bonito. Vale, adiós. Es que legal, bueno, hay que para su marcha. Que oye, que a ver, estuve a punto de ir a los precios, de los precios, digo, anda, ¿qué? A los premios Iris. Sí. Pero al final, hombre, claro, nosotros hacemos alfombras rojas. Ya, pero te vi. Y estuvimos en Goya tal, y en los premios Iris no pudimos ir. Yo quería ir a veros para haberos visto. Ganáis muchos premios. ¿Por qué conseguís tantos premios en lo que hacéis? Porque somos auténticos. Es que es verdad, te veo muy auténtica. Bueno, hoy no me ves muy auténtica, que llevo unas pintas. Oye, es verdad, ¿cómo se...? Una agricultora... ¿Tú como agricultora? No, ¿cómo te ganadera. Ganadera. Yo soy ganadera. Una ganadera... Hostia, es que me suena lo de ganadera. No, me suena ganadera como ¿A que gana mucho, no? No, a la Ainhoa esta que cantaba que decía algo de eso, ¿no? De ganadera o cosas de esas. Algo así, sí. Algo así. Entonces me suena... me viene eso a la cabeza. Que claro, tú siendo ganadera te dicen, vienes a una gala de estas. Hostia, es una responsabilidad, porque tú te ves cómoda en tu trabajo y tal, y dices, joder, tú te ves... En estas cosas no me pongo, y me da vergüenza que me hagan una foto. ¿Tú te ves disfrazada o no? Sí. O sea, te ves a mí me gusta ponerme Sí, algún día, pero no estoy en mi zona de confort. Vale, eso es a lo que a mí me refería. vienes a las ovejas y me dices, una foto. No, mis amigas que venían por ahí me decían antes, una foto, y yo, es que me da vergüenza. En el corral no me da vergüenza. Claro, es que al final, claro, tú cuando, es como todos, cuando estamos en lo nuestro estamos más cómodos. Tú así estás comodísimo hoy. Bueno, no te creas, estoy asfixiado, pero yo me veo cómodo, sí, las cosas como son. Pero tampoco es esto lo que yo hago, pero bueno, bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Y ahora qué pasa? Porque de aquí, ¿cuál es el siguiente premio que vais a ganar? ¿Ya no quieres más? Hombre, si me dan hoy pues oye, ya, una pregunta. Lo que pasa que no. Si mañana te dicen, oye, que ya no vamos a sacar nada más de vosotros de ahí, de ganaderos y... Pues no pasa nada, yo seguiré con mi vida. Y si te toca, a ver, no sé... A ver, yo el día que el programa se canse de mí, saben que tienen la confianza de decirme, oye, que no venimos más, que ya no puede salir más. Y yo lo tengo asumido, ¿eh? Oye, si ahora te tocara la lotería 5 o 6 millones de euros... Me haría un corral para poder entrar con tacones. ¡Oh, me cago en... Es mi sueño. ¡Oh, qué bonito! Es mi sueño. ¡Qué bonito! Pues nada, oye, que ir así en tacones. Que gracias por todo, que nos seguiremos viendo por ahí por la tele. Bueno, a ver si nos vemos en alguna otra alfombra roja. Que la gente te conoce, pero diles quién eres, el Instagram tuyo y... Judith Ballarín, soy mi nombre y mi apellido. ¿Y en qué categoría estás nominada? No me acuerdo cómo se llama la categoría. Rural, algo rural. Sí, algo de rural, no pasa nada. nada. Me acuerdo el nombre. Eso es porque lo vas a ganar y cuando no... No. Vale. Bueno, pues ya está. Ha venido un lapsus. Ahora ya no iba que no sabía ni la... No pasa. Escucha, somos auténticos y es lo que hay. Venga, mucha suerte. ¿Quién toca? ¡Me cago en 10! ¡Hostia, qué alta! ¿Pero cómo eres tan alta? No lo sabes, ¿no? El ADN. ¿Eres de padre o de madre tan alta? Más de padre. Ah, vale, es de padre. Oye, dile a la gente tu Instagram y a qué estás nominada para que te conozcan. Pues soy Rita Monreal, es mi nombre y apellido y es el canal en el que me pueden encontrar. Vale. Además de Instagram, también LinkedIn, porque yo me dedico al mundo empresa. Con Más Humanos es nuestro proyecto. Gestión, selección de personal a nivel Aragón. Y eso es complicado. Es muy complicado. Suena raro eso, yo lo oigo y me suena raro. Es muy complicado y es raro, pero estamos. Estáis ahí, ¿no? ¿Y qué perfil de gente es la que os sigue? Nos siguen tanto empresas que necesitan contratar personal, como personal que necesita encontrar empresas su primer empleo, una mejora de empleo. Qué difícil. Todo lo que tiene que ver con humanos. ¡Oh! Qué bonito eso, todo lo que tiene que ver con humanos. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Y la gente ahora lo tiene complicado para trabajar y para todo este mundo empresarial? ¿Y cada vez está más difícil? ¿O no está tan malo como se dice? 50-50. Yo creo que las empresas tenemos problema de encontrar y los trabajadores a veces también tienen problemas de encajar en una empresa por todo lo que la sociedad tiene. Esto es muy complicado, ¿eh? No, que no es tan complicado. Si ganas, ¿a quién se lo vas a dedicar? ¿Y ya con esto? Pues a la familia, a mi equipo, a toda la gente que me apoya y está a mi lado y a la que gracias a ellos estoy hoy aquí. Qué bonito. Vale. A mis amigas, a las brujas, a las del pueblo, a todo el mundo. Seguro que se te olvida alguien y luego te echarán la bronca. No. No pasa nada. Bueno, mucha suerte. Gracias. Un placer. Igualmente. Vale.
Por favor, su eminencia. Un abrazo. Su De eso nada. Su eminencia. Pero ¿sabes? ¿Estás bajo? Estoy muy sudado ya. No, está elegante. Ahí va, que ya no me... ¿Estamos ya grabando? Estamos ya, bueno, esto no para, yo llevo 2 horas ya que no... Oye, Isaac, alcalde es así con tus palabras, ¿no? De Monzón. ¿Es complicado ser alcalde de Monzón o no? Bueno, la verdad es que es una aventura. Yo siempre digo que esto de la política es un deporte de aventura. Pero hoy es un día de esos que te llena, porque ves el ambientazo que tenemos, cómo se disfruta. 4 ediciones de los premios Aragón Influye, unos premios y una gala que fue pionera en su momento. Y que lo más importante, que reconoce el talento de nuestra gente, su creatividad, su forma de comunicar, de visibilizar sus oficios, su día a día, aquello que les gusta, sus hobbies, y yo creo que eso es lo más bonito, demostrar todo el talento que tenemos en Aragón, tantísimos jóvenes que tenemos aquí, bueno, tú... No. Yo soy mayor, ya lo sé. Que es broma, pero lo más importante es pues que esas ganas de crear, esas ganas de comunicar, se ven, se palpan y Aragón tiene muchísimo que aportar. Yo hay una cosa que me estoy quedando alucinado y cada vez más. Cada vez Monzón está más en el mapa, no solo España, sino mundial. Bueno. No, es así. Y cada vez lo estáis... ¿Cómo es de complicado conseguir que un... Bueno, pueblo, yo ya para mí es mi ciudad. Sí, cariñosamente es nuestro pueblo, nuestra ciudad. Que llegue al mundo. ¿Cómo se consigue hacer eso? Bueno, la verdad es que con mucha pasión, con mucho cariño, con muchas ganas de hacer las cosas. Yo creo que eso es lo más importante. Somos un pequeño granito de arena, pero yo siempre digo que de Monzón al mundo. Tratamos de hacerlo lo mejor posible, tratamos de ponerle mucho corazón a las cosas y la verdad es que acogemos con los brazos abiertos a todos los que vienen, nos quieren conocer y quieren sumarse con nosotros también a construir un Aragón mejor y en definitiva una sociedad mejor. A ver, ahora Isa, vamos a hablar ya... ¿Que te pones serio o qué? No me pongo... Has hablado muy bien, pero si no fueras alcalde de Monzón, ¿qué es lo que te gustaría ser? A mí me gustaría ser futbolista. Oh. La verdad que, oye, ¿Sí? Yo jugaba a fútbol, no se me daba muy bien aquello de la pelota, pero... Hombre, pero entonces bueno, estarías en el Real Zaragoza. No. Ojalá se salven los dos, por favor. Se salven los dos. No, fuera de bromas, yo soy abogado y ejercía y quiero decir, y sigo siendo abogado. Por tanto, bueno, la política es algo temporal, yo lo hago con muchísimo cariño, con mucha pasión, con mucha intensidad también. Y al final ese aportar para mejorar las cosas es lo que me llena. ¿Tú ves fecha, o sea, no porque no te eso, sino tú llegaría un momento que dijeras, mira, voy a dejar de la política y voy a dedicarme a otra cosa? Sí, eso es por como supuesto, los influyos. Yo a los sí. influyos te lo pregunto a ti. Sí, hay que ser consciente que la política es algo temporal, entramos en un momento dado y es muy importante también saber cuándo llega el momento de dejarlo. A ver, yo llevo 2 legislaturas, voy a cumplir con esta. No sé cuándo será, pero como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Volviendo al fútbol, partido a partido, ¿no? Bueno, poquito a poco. ¿Y serás influencer de esos...? Bueno, ya es influencer. Le dicen el influencer. Sí, hombre. ¿Y qué harás? ¿Qué contenido harás? No lo sé, yo creo que, oye, algo gastronómico, descubrir lugares, que tenemos muchísimos lugares en Aragón que no se conocen y tienen muchísimo encanto, patrimonio, mucha cultura, mucho que aportar. Y yo eso es de las cosas que más me sorprende, porque cuando vas por ahí... ¡Ostras! Es que, cuidado, ahora le estábamos hablando aquí con una compañera, oye, de rincones del Pirineo que no se conocen. Totalmente. A mí la verdad que eso me fascina y yo creo que todos los que estamos aquí, que venimos cada uno de un sitio diferente de Aragón, hombre, claro, sabemos aportar lo mejor que tenemos, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es un punto para el futuro, para el día de mañana no lo descarto. Pues nada, que me estoy viendo por ahí eso que, oye, que... Te iba a decir, hombre, un abrazo y lo que haga falta. Cada vez que os veo a los tatos me cago en la mar, me alegro. Nosotros también te queremos mucho. A ver, al final demasiado. No, sí, porque si no nos vamos a tener que venir a vivir a Monzón. Pues vamos a empadronar. Ya lo sé. Los tatos empadronan en Monzón. Ya lo sé. Venga. Y aquí, Adiós. Pero a ver, un momento, ¿pasáis? Venga. Mira, os he traído un nuevo integrante del grupo. Oh. Pero bueno. Oye, ¿pero quién eres tú? Integrante del grupo. ¿Lo admitís o no? Sí. Le fichamos, tiene flow. Pero sin hacerle prueba ni nada. A ver, entona un poco, haznos un poco. A ver, Edgar, cántalo. Da, 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 da. La, 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 la. Ahora te hago el rompecabezas. Da, 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 da. La, 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 la. Llora un poquito si te quema.
Ya un poco así, la. Wow, vaya pinchaje. Edgar, venga, ya está, por favor. Nada, que no hay manera de que me contrate nadie, ¿eh? Adiós. Oye, Edgar, ya puedes... Venga, amigo. Perdón, un lapsus aquí. Oye, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa? Estamos aquí. La gente os conoce todo el mundo, pero por si acaso, ¿quiénes sois? ¿Dónde os pueden seguir en redes? Mira, somos Naren y nos podéis seguir en Instagram, en Spotify, en YouTube. Hacemos música y estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Qué bonito es eso. Exacto. En todos lados. ¿Y hoy qué vais a hacer? Pues hoy vamos a cerrar el show, ¿vale? La post-gala, que vamos a ir a cantar al Doménicos, así que si queréis... Pues preparad un acústico que vais a flipar, Vais o sea, a flipar. eso va a ser... Yo tengo una ganas de oírlo porque ya habrá acabado todo esto y podré disfrutar, porque tengo ganas de disfrutar, que estoy disfrutando mucho ahora, pero claro, así sin tensión. Pues entonces bailaremos, cantaremos y a ti te queremos con nosotros, ¿eh? Me voy a cambiar hasta la falda, ya veremos. Pero oye, chicos, pues nada, que vaya todo muy bien. ¿Algo que le queréis decir al mundo en general? Bueno, que estamos aquí con muchas ganas de disfrutar, de darlo todo y gracias a todos por seguirnos y también a la organización por contar con nosotros y a todos los que estamos aquí. Ya que son majos y guapos. Eso. Gracias, chicos. Chao. Que vaya bien. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué haces aquí? Aquí estamos. Estabas en casa y dices, voy a dar una vuelta y me voy a acercar. Claro. Cuéntales a la gente quién eres, dónde te pueden seguir en redes sociales y por qué categoría estás nominada. Me llamo Leire, soy editora de vídeo para creadores de contenido y marcas personales y estoy nominada, a ver si lo digo bien, para los premios Creatividad y Viralidad. Puede ser. Premio Avanza, ¿no? Sí. Ese es el que nos llevamos nosotros el año pasado. Pues ese quiero yo. ¡Oh! ¿Y tú crees que te lo vas a llevar o no? Yo creo que sí. ¡Ah, ostras, qué bonito! Hay muchísimo talento, hay que decirlo, porque he visto perfiles muy guays, he conocido gente que no conocía, pero me gustaría, la verdad. ¿Qué es lo más difícil de ser creador de contenido? Intentar que lo que tú haces llegue a la gente. Perder la vergüenza y ser tú mismo. Eso es lo que más se le complica a la gente y a mí también se me ha complicado en una época. Pero eso yo creo que una vez que coges la marcha luego ya se te olvida. Se te olvida, pierdes la vergüenza. Y ya disfrutas. Sí. ¿Y algo que quieras decir a la gente? A crear contenido todo el mundo, porque la verdad que te abre puertas, te da oportunidades que nunca pensabas que ibas a tener. Y yo, por ejemplo, es el primer evento al que puedo asistir. ¡Ostras! Y encima, mira, escucha, y si se lleva el premio ya, ¿para qué queremos más? Ojalá. Bueno, pues nada, pues mucha suerte. Encantada. Gracias, igualmente. ¡Sinvergüenza, venid! Ahora traemos acá un sinvergüenza. Porque claro, aquí no puede ser otra cosa. Míralo ahí el tío, mira el tío ahí. Cago en 10, un poco sudado. Un poco sudado. Oye, qué elegante el tío ahí. ¿Has visto? Lo mejor para el final. Oye, ¿qué pasa, Orson, macho? ¿Qué pasa, macho? 3 años. ¿Qué tal ha ido la campaña? ¿Qué tal ha ido 3 años nominado ya? 3 años nominado. Yo creo que soy el más nominado ya, ¿no? Es que eres el más. Y no me lo llevo, no hay manera. No se lo lleva, bueno, oye. No hay manera, macho, no hay Eso manera. es porque no compras buenos jamones. Eso De va a Freebie ser. Monte Aragón tienes que comprar. Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Ya casi. Ya no lo sé. Voy ya con las horas ya. Ya no te queda nada. Ya no me queda nada. O sea, no tengo ganas de terminar. Tengo ganas de beberme una cervecita 0-0 de ámbar. Alcohol de ámbar, por supuesto. Y luego ya veremos. Oye, ¿cómo ha ido la campaña electoral? Bueno, ha sido complicado. Tenemos gente en la categoría muy difícil. Categoría Frutos Secos El Rincón. Oh, qué bonito. Por cierto. De hecho, mira, te he traído una cosa preparado. Yo también tengo algo para ti. No, mira, joder, me ha puesto aquí el Edgar. Lo voy a dejar porque eso es una... Tenía una cosa preparada, pero no me convence. Tengo algo para ti. Ah, que tiene algo... ¿Cómo sabrás? Yo estaba nominado a la categoría del Rincón. ¿Cómo me has traído? Claro, te traigo unas chucherías. Y el otro día salimos por la calle a dar a probar unas chucherías un poco especiales. Ya las he probado, que lo sepas. ¿Ya las has probado? Hombre, claro, es mi chuchería favorita. Pues pero me las traigo para joderme, ¿a que sí? Claro, por supuesto. Cógete 2 o 3. No, me voy a comer una solo, sin vergüenza. Cógete 2, no, están 2. muy buenas. Una y vale. Además luego me va a estar dando... Yo soy un... En solidaridad también me la va a comer. Hombre, espérate, la hacemos bola. Escucha, no cambies de canal, aunque no nos oigáis. Pica un poco, ¿verdad? Pica un poco. Por lo menos te las comido tú. Hombre, para que te pique y comerse 4 o 5. ¿Tienes alguna más? No, ya vale, ya. Ha escupido aquí. Escucha, ¿que a quién se lo vas a dedicar si ganas? Al resto de nominados. Oh, qué bonito. Ahí lo lleváis. Pica, ¿eh? Ahora empieza a picar, ¿verdad? No, poneros ahí para venir. Bueno. ¿Cómo que no? No, te vayas. Ya no sé qué estaba hablando. ¿A quién se lo vas a dedicar? Me quería matar.
Hay que decir que el año pasado cuando ganasteis, vuestra dedicatoria me pareció muy bonita, muy emocional. ¡Oh, qué bonito! Y si ganara, seguramente se dedicaría a mi padre, a mi madre, pues bueno, lo típico. Hombre, claro, hay que a la familia tiene A la que... familia lo primero. Sí, porque son los que más nos aguantan. Luego los nominados que se jodan. Eso es así. Bueno, eso que nada, que a ver qué mucha pasa. suerte. Efectivamente. Y dale cosas de esas a la gente. Efectivamente, eso Sigue vamos. haciendo maldades. Me parece muy bien. Bueno, estoy solo ya en directo aquí. Ya no tengo influencia. Ven aquí tú, que me quedo sin influencer. Desde la organización nos invitan que vayamos entrando, por favor. Bueno, espera, estoy en directo, ¿no? Que nada, que como habéis visto no he tenido tiempo ni de contaros nada. Yo creo que hay muchísimo talento, hay gente que se lo ha currado un montón, la gente está emocionada, está nerviosa y yo creo que va a ser una noche con muchas emociones y con muchísimo talento que tenemos en Aragón. Aragón Influye es la gala de la influencia donde más gente con talento hay en Aragón y vamos a estar para verlo. Y ahora tenemos por ahí a gente si quiere hablar con nosotros y si nos contaremos unos chistecicos os diremos algo. A ver, alguien que quiera pasar por aquí, por favor. Mira, vamos a llamar a Reyes. Que nada, oye, escuchar una cosa. ¿Os cuento un chiste o no? No, no os voy a contar un chiste. A ver, un momento, por favor. Ven. Mira, vamos a coger a la gente porque como... ¿Qué pasa? Ponte aquí. Hola, buenas tardes. A ver, cuéntale a la gente quién eres. Pues soy Beatriz Cabrero y nada, soy de aquí de Monzón y he venido a disfrutar de la gala. ¡Oh! Esto es lo mejor, gente que viene a disfrutar y ya está. Claro, ¿No estás nominada? No estoy nominada Bueno, este año. Ah, vale. Este año, eso es muy importante. Vale, pues nada, ¿te gusta? ¿Es el segundo año que vienes o no? ¿Es el primero? Sí, yo he venido todos los años, vienes hay que apoyar al pueblo, ya te digo que yo soy de aquí. ¿Estás abonada? ¿Cómo que estoy abonada? Hombre, el abono de Aragón Influye. No, no estoy abonada, no. Hombre, si llevas 3 años... No, pero yo pago mi entrada religiosamente y vengo aquí pero a si ver- esto es gratis. Ah, bueno, igual no se está... Bueno, ya veremos. Bueno, que nada, que disfrutes mucho. Gracias. Adiós. Hombre, claro. Que si no me quedo sin gente. ¡Hombre! ¡Los rurales! ¡Los agro! ¿Pero ¿esto qué es? Mira, os había... Mira, Saluda a la familia. Espera. Toma, poneros un casco. ¿Dónde habéis dejado el mono? Un casco, no sé, por si acaso. Porque, ¿qué pasa? A ver. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que los cascos los habíamos cogido para otra cosa, pero que no. ¿Y el mono? ¿Qué has hecho el mono de trabajo? El mono ha salido antes. Es que habéis venido tarde. A ver. Estábamos sembrando. ¿Quién se la ha puesto antes esto? No lo sé, algún cabezorro. Que, a ver, cuéntanos. Contaros quiénes sois a todo el mundo para que desde aquí para allá, venga. Uno a uno, bien. Venga, claro, para que os conozca la gente. y os Pues pueda yo seguir. soy Edu Luna Vale. y en las redes soy la fuina de los monegros. ¡Toma Que ya! la fuina es un animal rápido y eficaz. Este de mí. Mira qué bonito. Ese de ahí. Oye, qué bonito. Pero esto es como... Pero ¿sabes cómo vamos? Agromodernos. Qué bonito. Sí, es que Qué bonito. Oye, bien. Pero estos no son como esos otros que son... o sea, La como- comadreja. Esa. Es como la comadreja, pero más grande. Ah, Pero vale. Si hubiera sido pequeño yo me hubiera llamado comadreja, pero como soy grande, pues la Ay, fuina. no, esto seguro que viene con una charla incorporada. La del pincho. Que cuéntales... Yo soy agroburi y soy agricultora y ganadera. Qué bonito. Bonitísimo. Oye, y yo digo, a ver, me podrían haber traído unos huevecicos del campo, y no me habéis traído nada, macho. Como siempre vamos corriendo y casi ni llegamos. Decidme la verdad, ¿habéis hecho faena esta mañana o no? Sí. ¿Todo? Sí. Me ha venido a sulfatar él. ¿Cómo puede ser posible? Sí. ¿Y mañana también tenéis que currar? Hombre, claro. ¿Pero esto qué es? Por eso llegamos tarde, o sea, pero tenemos entonces no excusa. podéis beber. ¿Es el campo? Bueno. Aquí ponen cerveza sin alcohol, así que no pasa nada. Bueno, aquí sí, pero luego en el bar os echan de todo. Que nada, a ver, decid. Yo soy agricultor, aunque casi más mecánico porque se me rompe todo últimamente y solo arreglo cacharros. Pero bueno, muy feliz. Oye, y que si te llevas el premio, ¿a quién se lo vas a dedicar? Ya lo veréis. Porque Hombre, que la gente que está detrás de la pantalla os quiere mucho. Ya, venga, dale. Que lo vean, Así que lo va. vean hasta el final, que se queden hasta el final. Ay, Ojo. hasta el final que no lo sabréis. retención de audiencia. A ver, Suscríbete abajo. Y yo soy Eva, soy veterinaria de campo. Estoy en la misma categoría que ellos, pero no soy ganadera ni agricultora. oye, y vosotros os habéis... O sea, me refiero que os queréis que gane el uno u otro. Sí, claro. O decís, no, me lo quiero llevar yo el premio. No, la verdad es que no, tenemos muy buen Mientras grupo. no gane Javi, nos da igual. Que él es el único que te paga es él. O sea, qué majos son esta gente. Es que... Edgar, ven aquí, pasa. ¿Qué les tienes que...? Hombre, mira, Edgar, ya está aquí en plena acción.
¿Qué les quiere decir a estos chicos tan majos? No, que muy bien, que muy bien. Muy bien. Estoy agotado, no os dediquéis a cambiaros de ropa, ¿vale? Antes ha venido de agricultor, que no lo habéis visto. Yo lo he visto, claro. Es que está buscando trabajo. Oye, ¿os vale el Edgar para vuestras cosas? O... Habría que probarlo, pero puede venir cuando quiera, ¿eh? Estáis más o menos. Estáis invitados. Edgar, que eso... ¿Qué es eso? Nada, que estoy agotado. Es que Edgar ya se le va la castaña. Hay que dar paso bueno, a la publi, hay que dar paso. Que no te has quitado los zapatos para quitarte el mono, eso ha pasado. Y Eso- te has quedado trasconejado. ¡Ay, buah! Te han pillado. Que oye, chicos, que mucha suerte con la nominación, que espero que disfrutéis mucho de la gala y que ¡viva el campo! ¡Viva! Venga, Nos vemos. chicos, venga. Cuidaros. Adiós. que ya cerramos la gala. Ponte Sí. aquí, Edgar, hermano. A ver. Bueno, chicos, que muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que lo hayáis disfrutado. Y viva Aragón y viva esta gente tan maja. Adiós.
Sí, somos cabezones. No somos secos, somos directos. Dicen que somos de pueblo. Que somos de campo. Ahora todo el mundo quiere, pero nosotros nunca lo dejamos. Sí, somos cabezones. Insistentes. Resistentes. ¿No escuchamos? No. Sabemos de lo que hablamos. Sí. Soy cabezón. Sí. Soy de Aragón. Y si no te gusta Ciolico, pues adiós. Te quiero. Si siempre me mientes cuando hablas de amor, tú y yo nunca nos fuimos sinceras. Quizá fue por ello que esto se rompió. Dejaste vacía como en verano en Madrid, cuando tiré al contenedor las Polaroid. Fuiste el invierno para mí, porque te fuiste de aquí y los días se hacen largos. Estoy pilla de ti desde los tiempos de la escuela. Ahora pillamos vuelos, pero mami el tiempo vuela. En Osteria, en Milán, Carbonara con Tagliatella. La pareja del año, paparazzis en la puerta. Te lloré en LA de sola con un niño. Tú con la cuenta fake, revisando a quién sigo. Decías que lo hacías por amor, mientras que se me rompía el corazón. Por favor, acepta mi rendición, guárdate la munición. Estoy pensando en tú y yo, y se me partes tú en dos hasta quedarme sin voz. Por esas noches que no íbamos a salir y salió el sol y tú seguías por aquí. Por favor, acepta mi rendición, guárdate la munición. ¿Cómo hago yo? Acepta mi rendición, guárdate la munición. ¿Cómo hago yo? Ahora serás tú la que llore, princesa que salió rara. Me hiciste sentir pequeña y como si no fuera nada. Ni con chaleco antibalas me salvé de tus cagadas. Tú y tu maldita destreza y yo cayendo en tus garras. El papel de víctima que vendes, no pretendas que te lo compre si ni me miras a la cara. Porque a mí no me hacen falta 5 copas para volverte a llamar. No necesito ser la mala para quererte un poco más. No te olvido, yo no te puedo ignorar. Piénsate bien, con lo que juegas al final lo perderás. Solo dime qué se siente ahora que soy yo quien abrió ese cajón. Exponiendo infieles, quitando caretas y arriesgando el corazón. Tú dime qué se siente ahora que soy yo la que echa el balón fuera teniendo razón. Porque a mí no me hacen falta 5 copas para volverte a llamar. No necesito ser la mala para quererte un poco más. Por más que quiera no te olvido, yo no te puedo ignorar. Piénsate bien, con lo que juegas al final lo perderás. Y al final lo perdiste. Y la que ganó fui yo. Muchas gracias a todos, muchísimas felicidades y mucha suerte a los nominados. Y nada, que viva el drama. Bienvenidos a la Noche de la Influencia. Premios Aragón Influye 2026. Un fuerte aplauso para nuestra presentadora, la periodista Eva Rico.
a la Noche de la Influencia en esta cuarta edición de los premios Aragón Influye. Soy Eva Rico y hoy estamos para una cosa muy simple, celebrar lo que sois vosotros y todo lo que transmitís en vuestro día a día. Celebrar el trabajo y la generosidad de quienes comparten información en sus redes sociales. Los protagonistas de la noche, vosotros, los creadores de contenido. Gracias a todos los que habéis venido, que está este auditorio lleno. No me puede hacer más ilusión presentarlo aquí en Aragón. Y a los que nos seguís en el directo virtualmente. Y gracias a los que hacéis posible que Aragón Influye exista. A todos los patrocinadores. Un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, antes de empezar, quiero dejar claro que al jurado no le ha sido nada fácil decidir los ganadores, porque en Aragón, como dice esta gala, estamos en Prime, porque lo hacemos todo genial. Deporte, salud, gastronomía, lugares, agricultura, tenemos de todo. Y quería explicaros un poco el criterio que ha seguido el jurado para entender por qué el ganador, ¿no? Se ha valorado la coherencia, la evolución, el mensaje de cada proyecto. Aquí se premia la creatividad y la narrativa. El impacto real en la audiencia, la calidad técnica del contenido, la responsabilidad digital y sobre todo el propósito y la pasión que le habéis puesto a cada proyecto y la pasión que le ponéis en el día a día a toda la audiencia que tenéis y lo auténticos que sois y lo transparentes que sois, porque eso es lo que hace que estemos hoy aquí, la transparencia y la autenticidad del mensaje. Así que bueno, vamos a lo importante, a vosotros y a los premios. Comenzamos con el primer bloque, vamos a por ello. Premio CEI Aragón, Empresa y Marca Personal. Entrega el premio Javier Martínez y el ganador de la edición 2025 Villa de Graus. Los finalistas son Beatriz Ojinaga Studios, Blanca Romero Jewelry, Mercería Ibarra, Una Mami Legal, MP Dancausa y Soy Rita Monreal. En medio, por favor. El ganador es María Pilar. Muchísimas gracias a Aragón Influye, al jurado y sobre todo yo hoy estoy aquí por Álvaro Ellín. Spoiler, por favor Álvaro, ponte de pie, porque un día me dijo, esto que cuentas tú de impuestos, trimestres, Hacienda,
¿por qué no lo haces en redes? Y dije, uff, esto es aburridísimo, no me va a seguir nadie. Pero él tenía razón y yo no. Así que gracias a ti por hacerme ver este mundo y por ayudar a tanta gente a entender que se puede ser autónomo, pero que tenemos que también meternos un poco con Hacienda. Así que, y en mi parte personal, quiero dar las gracias a mi marido, porque es al que digo siempre, que me tengo que ir a grabar, calla, que tengo que grabar, y sí, no te preocupes. Así que gracias, cariño, y este premio es por vosotros. Premio Tu provincia Huesca la magia. Viajes y curiosidades del territorio. Entrega el premio Fernando Torres y Estela Naval. Los finalistas son David Cabrero 10, Silvia Grueso, Nuria Martínez, Cris Burillo, Ainhoa Longares, Alba Ortubia y Laik Huesca. Que se acerque Estela Naval al escenario. Y el ganador es David Cabrero. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quería dar las gracias a Aragón Influye por estos premios y por darnos la visibilidad a todos los creadores de contenido de Aragón. Creo que vuestro papel es fundamental, sobre todo para los que están empezando, que les dais esa fuerza, esas ganas y sobre todo quitarles el miedo para comenzar. Y creo que estáis haciendo un buen trabajo. Y os voy a contar una pequeña anécdota, si me permitís, que yo tendría que estar jugando a fútbol ahora, porque está jugando mi equipo, y mi padre, que está por ahí, que es el mayor forofo de fútbol, me ha recomendado venir aquí. Así que eso quiere decir que estáis haciendo muy buen trabajo. Enhorabuena. Quería agradecer también al Ayuntamiento de Monzón, a Isaac, al resto de autoridades por estar hoy aquí, y a Marisa y al equipo de WOW Media por confiar en mí desde el primer día y por aguantarme, que también tiene su trabajo. Y al final, contenido de viajes no sería lo mismo sin esas personas que nos acompañan. Tengo a mi amigo Alex, que ha venido de aquí, que mi primer viaje fue a su lado, el último también. Y gracias a ti, Alex, ahora voy en bici, ahora corro, bajo acantilados. Por su culpa, salté de un puente de 42 metros y os prometo que me dan miedo y pánico a las alturas. Pero por su culpa también corrí una media maratón. Por la mía la corrimos sin dormir y sin comer. Voy a decir por qué. Era un 2x2 histórico, Alex. ¿Lo puedo contar? ¿No? Vale, mejor, porque no nos hicieron caso. Pero bueno, me acuerdo también de que estas Navidades hemos pasado en la otra punta del mundo la Nochevieja y la Navidad. Y hay anécdotas que contar, así que estaros atentos porque os tenemos que contar cómo nos secuestraron. Es una aventurilla que tuvimos. Me acuerdo también de Nico y Arlet, que me acompañan en la mayoría de viajes también. Estuvimos en verano en Indonesia, no os lo vais a creer, pero también nos secuestraron. Fueron 10 millones de rupias de broma. Y simplemente esto es para contaros que nos hemos juntado los 4 para este verano irnos a Panamá. Mamá, estate tranquila que tenemos el seguro, esta vez sí.
y que hemos guardado una parte de presupuesto por si hay que hacer otro rescate. Así que por esa parte podéis estar tranquilos. La verdad que no me esperaba el volver a estar aquí un año después y este año me quedo con la palabra volver, porque creo que es una palabra que tiene mucha fuerza, que es muy contundente. Creo que es muy importante volver, chicas, con vuestro ex no, que eso nunca es una buena idea, pero volver es importante. Al final he viajado mucho este año, estoy muy agradecido, he tenido la suerte de poder hacerlo, pero me quedo con que al volver, que es muy importante, me di cuenta de que vivimos en el mejor sitio del mundo para poder estar, de que tenemos la suerte de estar en Aragón, de que es una tierra maravillosa por su gente, por su cultura, por sus fiestas, por todo, ¿vale? Que lo valoréis, que tenemos mucha suerte de estar aquí y que yo estoy muy agradecido por haber podido viajar tanto este año, pero estoy más agradecido por poder volver y llamar al paraíso casa. Por último, para acabar, si de algo estoy realmente agradecido es de al volver ver en esas butacas a la misma gente, ver a mi familia, ver a mis amigos, ver a mis compañeros que me apoyan y que estoy súper agradecido porque el mayor premio es ese. Así que muchas gracias y viva Aragón. Premio Camaleón Cosmetics, Belleza y Cosmética. Entrega el premio María Gómez del Río y Ana Cris Burrell. Los finalistas son Estela Naval, Farmacia Canela, Farmacia Escribano, Elena Enrizos, Ainhoa Herranz y Elisa Martín. Y el ganador es Farmacia Canela. Muchas gracias. Precisamente le decía ayer a mi madre, jolín, necesito parar, necesito vacaciones de mi vida, porque este año es verdad que he trabajado mucho, me he exigido mucho y no sé si os pasa que a veces vivimos tan rápido que no nos paramos a pensar y a valorar todo lo que estamos construyendo y todo lo que hemos conseguido. Por eso, estar hoy aquí para todos vosotros también es un momento de parar y agradecer lo que, oye, que si estamos aquí es porque algo estamos haciendo bien. Así que nada, solo me queda agradecer a todas las que cada día confían para cuidar su piel en mí y a vosotros animaros a que sigáis construyendo vuestro hueco. Muchas gracias. ¿Estamos allí? Estamos. Muchísimas gracias por estos 3 discursos tan inspiradores de estos grandes influencers de nuestra comunidad de Aragón, Aragón Prime, como vemos. Bueno, como veis, la gala no solo va de premios, va de ideas. Por eso, qué mejor que darle paso a Belén Almodóvar, especialista en creación de contenidos y marketing de influencia. Belén lleva más de 12 años desarrollando la creación y estrategia de contenidos para nada más y nada menos que la revista Hola. Un fuerte aplauso para ella. Hola a todos, buenas noches. Oye, qué ilusión estar aquí esta noche con todos vosotros. Lo primero, felicidades porque sois unos valientes por poneros delante de una cámara y sin el miedo al que dirán y poner cuerpo y alma a compartir vuestras grandes pasiones con otros.
Esta noche querría hablar un poco del camino del creador del contenido, comparándolo quizás con el viaje del héroe, permitirme la licencia. Lo que más me gusta de la revolución de Internet es que es una gran democracia. Ni un director de casting, ni un ejecutivo os han dicho, tú sí que vales, os lo habéis dicho vosotros. Como decía, os habéis puesto delante de una cámara y gracias a vuestra audiencia estáis consiguiendo cosas muy importantes, creando esa confianza y esa comunidad tan necesaria. Y os va a llegar muy lejos, de verdad. Y no solo a Coachella. Y es que sois una realidad. Recuerdo hace bastantes años que alguien se preguntó ¿dónde está la audiencia? La gente de medios tradicionales, por supuesto. Pues es que la audiencia estaba, bueno, la tenéis ahora vosotros, estaba en las redes sociales. Es que sois una industria, que no se os olvide. Podemos decir que los creadores de contenido e influencers están más asentados en nuestras vidas y que ya la narrativa no es descubrir ese fenómeno. No, eso ya lo hemos descubierto, eso lo damos por superado. O tampoco buscar la razón por la que esos marginados, permitidmelo, o esos outsiders, iban a Internet a buscar amigos. Oye, ¿qué era eso? Eso era pues algo que ya es, como os digo, una realidad. Estáis en la tele, estáis en libros. ¿Me pasas? Estáis en televisión, estáis en libros, estáis en la radio, en forma de podcast, estáis en las revistas, en los periódicos, en todos sitios. De verdad que esto es una realidad. De hecho, vivimos un momento en el que yo creo que la profesionalización de los creadores de contenido, que luego creo vamos a hablar más adelante sobre ello, es toda, como digo, toda una realidad. Sin embargo, también hay otra conversación que me parece muy importante y que os quería traer esta noche. Es la de la saturación de las redes sociales, ese ruido que quizás ahora nos preguntamos si los influencers están un poquito desconectados, los creadores de contenido con su audiencia, ¿son ellos los que ahora la han perdido? Bueno, pues a esta pregunta no puedo responder de manera absoluta, pero sí que puedo decir un sí con matices. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues hay ciertas claves que nos pueden ayudar a superarlo. Para mí, la primera de ellas sería sin duda la naturalidad. Por favor, echamos de menos a esos creadores de contenido que conectaban con su audiencia, que era como tomar un café entre amigos. Eso era tan bonito. De verdad, tenemos que volver a ellos. Queremos veros reír, disfrutar y transmitir con verdadera pasión y que no sea falso, impostado o inalcanzable. Tus seguidores se tienen que identificar contigo. La sinceridad, para mí, es la clave. Hacer contenido que os guste a vosotros, que os gustaría ver. Eso se nota, de verdad. Por otro lado, estaría también la evolución. Hay que saber adaptarse a la idiosincrasia de cada plataforma y, sobre todo, crecer con tu audiencia. No te puedes seguir comportando como un chaval que juega videojuegos cuando llevas más de 10 declaraciones de la renta a tus espaldas. Por otro lado, también la originalidad, como no. Sed originales y cumplir con esto no significa que no puedas subirte a la tendencia. Simplemente dale una vuelta. Esto es de primero de influencer. Es de sabios admitir que hay veces que no se puede hacer todo y que no todo le va a gustar a tu audiencia. Pero si buscas ese punto, creo que vosotros, todos los que estáis aquí, vais a ser capaces de encontrarlo. Por último, el entretenimiento. Tiene que ser entretenido. Todo lo que hagáis en redes sociales, aparte de que os guste a vosotros, pensad que la gente coge un móvil o abre YouTube simplemente para pasar un buen rato y evadirse de su realidad, y tienen que disfrutar a la vez que conectar. Así construís comunidad. Porque el objetivo de cualquier empresa, marca o medio o creador de contenido, como todos los que estáis aquí esta noche, no debe ser ganar dinero, hacer dinero, sino perdurar en el tiempo. Y esa perdurabilidad solo es posible gracias a la capacidad de adaptación y de supervivencia de todos los que estáis aquí. Si tienes el conocimiento de cómo funcionan las plataformas, del lenguaje y de todas las reglas de Internet, y tienes las herramientas y sabes usarlas, busca tu nicho y el punto diferencial que les puedes aportar. Por último, me gustaría hacer una reflexión final, y es que, como os decía, ya sois una realidad, esto es una industria, se lleva hablando años de que esto va a ser una cosa que va a durar 2 días, que no va a perdurar en el tiempo, como estábamos hablando ahora. Sin embargo, hemos demostrado durante más de 10, 12 años que llevan presentes los creadores de contenido y los influencers en nuestras vidas, que esto está aquí
y que no se va a ningún lado. Por último, ya sí que quería, y ya que estamos esta noche en la que se celebran a los influencers de Aragón, que como os digo, aquí están, quería deciros a aquellos valientes que como San Jorge, que celebrasteis hace apenas unos días, disteis un paso al frente para luchar contra vuestros dragones y hacer lo que realmente os apasionaba, que era crear contenido. Y eso ya es ganar. Muchas gracias. Premio Ámbar, estilo de vida y blog personal. Entrega el premio Carlota Carrera de Ámbar y Ani Miguela, ganadora de la edición 2025. Los finalistas son Iván San Gregorio, Charlie Planas, Ani Miguela, Luis Mayayo, Con Hijas y a lo Loco, Carmen J. Heredia y Paula Mateos 90. Me hace mucha ilusión este momento. El ganador premio estilo de vida es Iván San Gregorio. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running. I won't get out of place. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe. Don't you know? Bueno, muchas gracias a Aragón Influye y a los que han organizado esto por hacer esto posible y darnos visibilidad al talento de Aragón. Y sobre todo muchas gracias a seguidores, familia que han estado ahí desde el principio, pero sobre todo a mis amigos que han venido aquí y me apoyan desde el primer día. Están todo el día con una cámara aquí, porque están todos los días con una cámara aquí y no es fácil. Así que gracias, os quiero mucho y gracias por ser mi apoyo todos los días. Adiós. Premio Bodega Particular de San Valero, Gastronomía. Entrega el premio Javier Domeque y Bocamarts, ganadora de la edición 2025. Los finalistas son Fran V. Soler, Vallanatica, Come Come Zaragoza, Guille Gars y Fran Riera. Y el ganador es Fran Riera. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running. I won't get out of place. Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. La verdad es que no me he preparado nada porque no me lo esperaba. Pero básicamente, gracias a mi madre que está ahí, que yo creo que me ha apoyado siempre, toda la vida. Desde que tengo una cámara y uso de razón, creo que me ha apoyado siempre en todas mis locuras y en grabar en absolutamente todo. Creo que la pandemia la pasamos delante del móvil.
Y bueno, me hace mucha ilusión porque la verdad que dedicarse a crear contenido y a la vez trabajar, porque tengo que tener mi trabajo, y ser autónomo a la vez es complicado, pero bueno, yo creo que con esfuerzo lo conseguimos todos, porque creo que aquí hay muchos en mi misma situación. Y nada, agradecer también a Marisa, que está por allí, que confió en mí desde el día 1, ya hace 2 años que trabajamos juntos. Y bueno, nombrar también a mi abuelo, que si me seguís creo que todos lo conocéis, le encanta grabar conmigo y la verdad que lo disfruta muchísimo, que bueno, seguramente me estará viendo desde casa, así que un beso, Yayo, te quiero mucho. Y bueno, gracias a mi pareja Diego, porque es el que está detrás de cámaras todos los días, el que me graba y el que me da muchísimas ideas también, y somos un equipo. Así que nada, muchas gracias por este premio a todos. Premio El Rincón, entretenimiento. Premio de votación popular. Entrega premio Francisco Rodríguez del Rincón y el presentador del podcast El Rincón de los Creadores, Fran V. Soler. Los finalistas son Alex Rosu, Irimad, Mr. Casemuro, Orson Soy y César Ramón. Y el ganador al premio Entretenimiento del Rincón es Alex Rosu. Muchas gracias a todos. Este premio no es mío, ¿vale? Este premio es de todas las personas que me han votado, porque esta categoría era mediante voto. Todos mis seguidores, todos mis amigos. Es una campaña electoral, vamos, mayor que la del gobierno. Estoy harto. Menos mal que ya termina. Bueno, que la del gobierno no es muy difícil, tampoco. Muchas gracias a todas las personas que me habéis apoyado, que habéis compartido en las historias. Muchas gracias al diseñador Álvaro Zurdo, que me ha hecho esta camisa, que la estoy llevando hoy. A mi amiga María Puertolas, que como anécdota, ella es creadora de contenido desde hace muchos, muchos años. Y yo iba con ella por la calle, la paraba la gente y decía, ¡ay, María, mira, te han reconocido! Pues hace unos meses ella iba conmigo y me decía, joder, Alex, ahora me reconoce a mí y te paran a ti las niñas a pedirte fotos. Sí, las niñas de 12 años. Y... ¿qué para el caso? Y luego, para terminar, que no me quiero enrollar mucho tampoco, simplemente quiero dar un consejo a todas las personas que estáis creando contenido, que vais a crear. Y es que estoy en un momento en el que me encantaría coger así una escopetita y ¡pum! ¿Por qué? Porque hay subida, pero hay también mucha bajada. Entonces, como consejo, no os compréis cursos de cómo ser viral en Instagram. No, os roban el dinero y ya está. No pongáis 50.000 transiciones con CapCut. No pongáis 50.000 títulos. No, chicos, no sirve para nada, no vais a ser más virales. Hacedlo de corazón, intentar no guiaros por los números. Sé que es difícil, a mí me cuesta, pero de verdad, haced las cosas con amor, con corazón y por hobby. No las hagáis por nada más. Muchísimas gracias a todos. Premio Avanza a la creatividad y viralidad. Entrega el premio Rocío Cortés de Avanza y Tatos y más, ganadores de la edición 2025. Los finalistas son Good Nikova Spain, Roberto Mas, Javier Ecabel, Susurros y Soy Leire Maru.
a hacer ninguna broma ni voy a decir nada, ¿vale? Porque sé que lo estáis esperando y los importantes son ellos. Y el ganador es Uznikova, Spain. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I wouldn't get out of place. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe, don't you know? Hola, no lo tenía preparado para nada. Lo siento, me emociona bastante porque y me gusta hablar en castellano, soy una rusa. Aquí recibiendo el premio de Aragón. Aragón Influye, una tierra que hace 13 años me adoptó y bueno, me considero una maña adoptada. Y estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por este premio y por confiar y por fijarse en mí, a los organizadores y el jurado. Muchísimas gracias. Y agradezco a mi marido que está ahí sentado, el hombre de blanco, por no dudar nunca de mí. Gracias, cariño. Premio Fitka, contenido de moda. Entrega premio Anna Mosi y Eva del Ruste de Fitka, junto a la diseñadora montisonense Sara Valeroso. Los finalistas son José Ramón BF, Dani Cruz Cortés, Vestir con Intención, Escuela Victoria López, Marta Infashion, Airún NRG y María Puertolas. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me. Y el ganador es Vestir con Intención. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I wouldn't get out of place. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe, don't you know? Bueno, buenas noches. A mí se me da muy bien hablar online delante de 500 personas, pero esto la verdad es que impone bastante, así que lo voy a intentar. Enhorabuena a todos los premiados, enhorabuena también a todos mis compañeros, porque sin duda el estar aquí esta noche ya es un premio el poder vivir esta experiencia, así que os podéis denominar también como ganadores. Vestir con Intención nació hace poco más de 2 años y medio, con la misión de ayudar a las mujeres a sentirse y que se vistan bien, que se sientan bien consigo mismas. Como asesora de imagen, intento que esas mujeres se empoderen con su imagen y la utilicen como una herramienta de poder. A día de hoy también acompaño a mujeres a crecer en redes sociales, a crear su marca personal poderosa y va por ellas, por ese más de 1 millón de seguidoras que tengo en este momento en Instagram, porque sin vosotras todo esto no tendría sentido. Me gustaría aprovechar esta oportunidad
para destacar el nivel de la moda aragonesa, porque yo creo que se está viendo esta noche aquí. Todos los finalistas vamos vestidos por diseñadores aragoneses y creo que tenemos un nivel que el mundo tiene que conocer. Y yo estoy dispuesta a trabajar por vosotros. Gracias también, por supuesto, a la organización por crear eventos como este, porque sin duda en Aragón hay mucho talento y merecemos visibilidad, merecemos reconocimiento y merecemos espacios tan importantes como este. Así que muchas gracias. Y para terminar, me gustaría dedicar este premio a las 2 mujeres de mi vida que están ahí atrás. A mi hermana, que es la que me animó a apuntarme a esto, es la culpable de que yo esté hoy aquí. Y por supuesto a mi madre, porque como dice nuestra paisana Eva Amaral, sin ti no soy nada, mamá. Bueno, qué nivelazo estamos teniendo hoy aquí en este escenario. Y yo quería estar al nivel del que estáis teniendo todos los que estáis pasando por aquí y los que estáis sentados en la butaca, porque vais todos de punta en blanco. Y bueno, el outfit de antes era de la diseñadora Bea de Zaragoza, que me puso con ese rojo pasión que siento que transmito yo. Y este pedazo de vestido es de la mujerona que acaba de subir, de Stala Valelosa. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, hablamos mucho de creadores, pero detrás de cada creador hay una marca o institución que hace posible Aragón Prime. Voy a buscar a 3 marcas fundadoras que acompañan a estos premios desde el inicio y que me cuenten un poco. Voy a llamar al escenario a María Pascual de Embow, a Carlota Carrera de Ámbar y a Iván Reales de Freebin. Un fuerte aplauso para ellos. No os voy a poner contra la espada y la pared, como suelo hacer en las entrevistas que me toca en Dazón. Enhorabuena por estar aquí, gracias. Quería preguntaros qué hacéis desde Ámbar, Embow y Freebin para construir Aragón Prime. Todo vuestro. Bueno, muchas gracias por organizar esto. Nosotros desde Embow siempre hemos querido participar y apoyar esta iniciativa porque creemos que tenemos mucho talento y que tenemos que conectarlo entre ellos. Al final nos dedicamos a eso, ¿no? Queremos generar red, queremos generar comunidad y creo que la comunidad más bonita que tenemos hoy es esta que celebramos todos los años. Así que estamos encantados de apoyar esta iniciativa y descubriendo y multiplicando el talento que tenemos en Aragón. Bueno, desde Ámbar, de parte de todo el equipo de marketing de Ámbar, diré que bueno, cada año nos gusta sacar pecho el Día de Aragón. De hecho, bueno, no sé si habréis visto nuestra última campaña, si no lo habéis hecho, siempre estáis a tiempo. Y como hemos dicho esta campaña, que sí somos Aragón, sí soy de Aragón, y al final tenemos que sacar pecho de todo lo que somos porque desde luego que Aragón está en su prime. Bueno, desde Freebin siempre hemos estado al lado de Andrea y de Reyes, que hacen un grandísimo trabajo y creemos que ponen Aragón en su sitio y debemos estar muy orgullosos. Nosotros pensamos desde Freebin que contribuimos a vertebrar territorio, desde los pueblos pequeños al mundo donde llevamos nuestro producto, y siempre decimos que somos privilegiados de estar en Aragón. Tenemos tierra, tenemos historia y tenemos gente. Y tenemos que estar orgullosos de participar en todo lo que se pueda participar. Muchas gracias, chicos. Si tenemos de todos, gracias a vosotros. Y gracias también a todas las marcas que estáis aquí y hacéis que Aragón cada día sea más prime. Seguimos con los premios, que me muero de ganas de ver lo guapos y guapas que vais, los que habéis pasado por aquí y los que quedáis por pasar. Un fuerte aplauso. Premio Desafío, Deporte y Salud. Entrega el premio Raquel Luengo de Desafío y Belén Almodóvar. Los finalistas son by Nicolás Ribón, Carla Mínguez,
De Montes Fitness, Rocío Marín, Irebarru, Señor Vaquerizo y Andrea Padilla. Y el ganador es Rocío Marín. Bueno, muy buenas noches. Me viene de sopetón porque hoy estoy aquí de milagro porque hace poquito han operado a mi papi, así que me pilla todo de susto. Y bueno, tengo que dar las gracias a Aragón Influye. Como maña de pura cepa, estoy enamorada de Aragón, de mi ciudad Zaragoza y bueno, Huesca y Teruel. He paseado esta mañana por Monzón y he dicho, qué maravilla, es que estamos en un sitio increíble. Y estoy muy nerviosa porque he visto a la gente que daba unas charlas aquí tan espontáneas, ¿no? Que yo digo, no sé qué voy a decir si me tocase a mí. Pero es que influencer, ¿no? Yo siempre digo, qué palabra más heavy, ¿no? Influencer. Siempre pensamos en influencer como la persona que tiene muchos seguidores, como esas personas que están patrocinadas por marcas grandes, o quizás esas personas que siempre tienen que salir perfectas y perfectos en las fotos, ¿no? Para mí eso no es influencia. Para mí influencia es ser como la mayor, no sé, capacitadora o la mayor ayudante, ¿no? que puedes hacer en tus redes sociales. Para mí siempre, y bueno, yo a la gente que sigo, para mí son la gente que más me ayuda. Antes me estaba maquillando y he cogido una influencer que me estaba ayudando a pintarme el ojo. Estaba ayudándome también, bueno, a ver decoración de casa. O sea, para mí ser influencer es ayudar a las personas. Y yo creo que para la gente que empieza en redes sociales, mi mayor mensaje es ¿qué sabes hacer tú y cuánto puedes ayudar a la gente con eso que sabes? Y sobre todo, que no se guarden nada, ¿no? Para mí es ser egoísta, que sepas hacer algo y que no se lo muestres a la gente y les ayudes con eso. Quiero dar las gracias, primero de todo, a mi marido Isaac, que siempre está conmigo, es mi compañero de viaje para todo. Y ¿te acuerdas, Isaac, hace 7, 8 años, cuando te decía, hazme una foto aquí, hazme una foto? Y tú, otra vez, qué pesada eres. Y te decía, espérate cuando sea influencer. Mira. Al final, todo llega, todo llega. Quiero dar las gracias, sobre todo también a mis alumnas, no les llamo seguidoras, porque para mí son alumnas, no me siguen a ninguna parte, sino que siempre están ahí, detrás de los comentarios, detrás de cada like, de cada me gusta. Estoy con ellas, siempre les contesto, con más de 1 millón de seguidores en todas mis redes sociales. Me apasionan las redes sociales y quiero seguir dando las gracias también pues, a mi familia, a mis hermanas y a mi hermano, que para mí son una admiración, a mis papis, a mi madre, que es la leche, y mi padre en especial, pues que ha pasado ahora por una operación, y a todos ellos que aunque no estén aquí presentes físicamente, están en cada palabra que yo les mando así de sopetón. Nada, pues dar las gracias también a Aragón Influye, que ya lo he dicho antes, a todo esto que montáis, y a todos vosotros también, pues gracias. Y bueno, me voy a dar las gracias a mí también, porque esto cuesta mucho trabajo y siempre que he hecho la vista atrás digo, hostia, qué vértigo da volver a empezar. Pero ¿sabéis una cosa? Al final todo llega. Gracias. Premio Enbow a la mejor agencia, productora o filmmaker. Entrega el premio María Pascual de Enbow y Jorge Brusau.
ganador de la edición de 2025 con Brusau Films. Los finalistas son Brusau Films, Bam Bam Comunicación, Jorge Schutz, Wow Media y Angars Studio. Y el ganador o ganadora es Bam Bam. Lo primero, muchas gracias a Aragón Influye, Andrea, Reyes, gracias por todo lo que hacéis, de verdad, o sea, que nos empujéis aquí al foco y pongáis a todos nosotros, a la gente de valor en primera línea, es un orgullo, de verdad, muchas gracias. Enhorabuena a todos los nominados y a todos los ganadores de hoy, de verdad, creo que en Aragón tenemos mucho talento y deberíamos dar las gracias por estar aquí todos los días y nada, por seguir creando. Premio Sueños Descanso. Contenido de hogar y decoración. Entrega el premio Raúl Cabeza, de Sueños Descanso, y la creadora barbastrense de contenido deco, Escandana. Los finalistas son Rusty Calm Home, Mis Deco Estaciones, Hogar Eres Tú, BTAM y Alicia Decoración y más. Buenas noches. Y el premio de hogar y decoración es para Mis Deco Estaciones, María Pérez. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Cause my feeling is just so right, so right. Bueno, estoy temblando. Estoy súper nerviosa y súper ilusionada. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que se celebren eventos como este. Gracias por impulsar, por valorar y por priorizar lo que es la marca Aragón. Gracias también, por supuesto, a mi familia, a mis amigos y en especial a las dos personas que me acompañan hoy, que siempre confían en mí, incluso cuando yo no lo hago. Y es que me impulsan hacia adelante y es que son muy especiales para mí. Y nada, que me voy a emocionar. Y nada, que viva mi pueblo, que viva Guarón. Bueno. Menuda noche estamos viviendo en el auditorio de Monzón. Para los que nos seguís por YouTube, que sepáis que aquí está habiendo un nivelazo, no solo de trajes que hemos dicho, de discursos que están dando motivadores y de gente auténtica, porque como he dicho al principio, y me encanta la palabra autenticidad, sois personas auténticas y aquí lo estamos viendo en vuestras palabras. Y bueno, lo que vemos es pantallas. Vivimos rodeados de pantallas, de contenido constante, pero precisamente por eso lo real cobra más valor que nunca.
Hablamos de lo físico-digital, del mundo real, de unir lo físico y lo digital para crear experiencias que realmente conecten, como hacéis vosotros, con todo Aragón, toda España y algunos todo el mundo. Para hablar de ello, contamos con qué mejor que con Juan del equipo de Bam Bam. Un fuerte aplauso para él. Vuelvo por aquí. Bueno, buenas noches a todos, ¿qué tal? He mandado solo 3 minutillos, así que me voy ahorrando el discurso institucional y voy directo a contaros tres verdades que nos acompañan en Bam Bam desde hace bastantes años, ¿vale? La primera verdad es que el talento sin estrategia tiene fecha de caducidad. Muchos pensáis que trabajar con una agencia significa perder libertad creativa, pero no es así. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es poneros normas, sino que es aportar criterio. Nuestro papel es encontrar ese match perfecto con marcas que compartan vuestros propósitos y, sobre todo, que valoren vuestro trabajo. Para nosotros eso es súper importante. Somos una especie de celestinas digitales que miran más allá de los likes o de una cara bonita. Nuestra visión siempre tiene que ir con un paso por delante de la tendencia, para que vuestro talento sea un negocio sostenible en el tiempo que valore vuestro esfuerzo y vuestra dedicación. La segunda verdad es que en este mundo del scroll infinito, lo tangible es el único refugio de la sorpresa. Un evento, un packaging disruptivo, un drop limitado, lo físico genera un cortocircuito en el cerebro. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque lo que se puede tocar no se olvida. Si no me creéis, fijaos. O sea, ¿por qué estáis todos hoy aquí y no estáis viendo la gala a través de stories de Instagram? Pues porque lo presencial tiene mucho más valor, ¿no? Y por eso en Bam Bam creemos en el shock digital, que es una fusión del medio físico y el medio digital, ¿no? Como una declaración de intenciones. Si logramos que alguien suelte el móvil para tocar algo y disfrutar del momento y el entorno que le rodea en un evento físico de una marca, para nosotros ya hemos ganado la batalla de la atención contra las redes sociales, ¿no? Pero no son necesariamente o intrínsecamente enemigas, ¿no? La tercera verdad es que los elementos físicos no son el destino, sino el combustible. O sea, tenéis que entender que los elementos físicos y digitales no son cajones diferentes, sino que forman parte del mismo mueble. En Bam Bam no diseñamos una experiencia para que muera en el espacio y el tiempo que ocupa. La diseñamos para que sea inevitablemente compartible. Cada luz, cada rincón, cada objeto que veis en un stand o en una brand experience que diseñamos está diseñado para ser digitalizado, para que tú lo veas y pienses automáticamente, esto lo puedo compartir. Creamos detonantes donde nosotros no lanzamos el mensaje, dejamos que seáis vosotros y vuestra audiencia quienes lo hagáis vuestro y lo amplifiquéis de forma orgánica. Al final, estrategia, sorpresa y amplificación son las 3 verdades que os compartimos en el día de hoy. Si estás hoy aquí es porque de talento vais sobrados. Así que haced una pausa necesaria para ponerle estructura a vuestros proyectos personales y el resto, os aseguro, que vendrá solo. Así que nada, muchas gracias, a seguir disfrutando de la gala y enhorabuena por todo. Muchísimas gracias, Juan, por tu increíble discurso y esos tips, ¿no?, que nos has dado a todos los que vamos camino de ser creadores de contenido. Y bueno, estamos en Monzón. Monzón, cuna del deporte, al que yo me puedo sentir un poco con especial ilusión, porque yo aquí hice un campeonato de España en el pasado, fui medallista mundial con la selección española y el campeonato de España que me clasificó fue aquí en Monzón, un campeonato de España de atletismo y los miles de deportes y deportistas que han salido de aquí de Monzón, no solo de atletismo. Y bueno, como periodista... Bueno, un aplauso, claro, un aplauso para todos los deportistas de Monzón. Como periodista deportiva que soy ahora y me estoy iniciando en DAZN, os puedo asegurar que todo lo que ha dicho Juan es verdad. Los eventos deportivos todavía son, a día de hoy, los que mayores audiencias tienen y más inversión pública de publicidad pues tienen.
Si es que los que trabajamos comunicando somos auténticas superestrellas. ¡Momento TikTok! Vamos chicos, a bailar un poquito. Mierda. Quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Quizá ese es mi próximo error. ¡Vamos arriba! Y no sé dónde ya se habrá metido. Está en el baño y en los pasillos. Fuck, está en la barra y viene directo a mí. ¡Vamos a la divertirse, yo le digo que los rumores vuelan. Él me dice que no le importa estar con una superestrella. Y todos los que estamos hoy aquí somos auténticas superestrellas. Un aplauso para todos vosotros. Quiere estar conmigo, yo le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella. Muchas gracias por vuestro talento, por levantaros de la silla y darle un poquito de salsa a esta gala tan emocionante y de tanta emoción, que es que yo ya no puedo más, se me va a salir el corazón. Vamos a seguir con lo importante, con vosotros, con vuestro reconocimiento. Un fuerte aplauso por el siguiente premio. Premio AMEPU a la divulgación científica. Entrega el premio Raquel Auseré de AMEPU y Irimat, premiada en la edición 2025 en la categoría de curación de contenido. Los finalistas son Psicofer Saras, Laura Martín Logopeda, Microbio, Efitar Ingeniería, Menchu Psicóloga, Píldoras Anatómicas y Mara Matrona. Y la ganadora o el ganador es Píldoras Anatómicas. Vamos solos al baño y retomamos lo que estamos empezando. Solo quiero conocerte un poco más. Supongo que no lo he pensado bien, pero mañana seremos noticia de TV. Que seas tú a quien le cuente mis mentiras, tatuarme tu apellido, querernos para toda la vida. Y no sé qué diablos estamos haciendo. No te conozco, pero me estoy muriendo. Fuck, vámonos ya de aquí. Hoy soy toda para ti. Buenas tardes. Lo primero de todo, gracias a Aragón Influye y a las autoridades por permitir hacer estos eventos y bueno, pues hacernos estar a todos aquí. Enhorabuena a los ganadores y a los finalistas también. Y la verdad que conforme pasaba el tiempo me ponía un poquito más nervioso y me acordaba mucho de una persona que es el que era uno de mis mejores amigos, que falleció hace 5 años en una carrera. Y a mí no me gustan las redes sociales, o no me gustaban, y me generaba un poco de rechazo en eso de grabarme, me daba mucha vergüenza hablar en público. De hecho fue una cosa que fui superando con el paso del tiempo. Ahora soy profe de universidad y esto pues evidentemente tengo muy superado, ¿no? El hablar delante de muchas personas. Pero Héctor siempre me decía que tenía que tener menos miedo, que las mejores aventuras no se viven en casa, y fue uno de los motivos por los que empecé el canal, que bueno, en menos de 2 años pues llegamos a muchísimas personas. Son más de 180.000 personas a las que llegamos con un nicho que es la anatomía, el cuerpo humano, entendernos un poco mejor. Así que se lo quiero dedicar a él sobre todo y agradecer también pues, a toda la gente que está a mi lado, mi entorno, mi familia, mis amigos, pero sobre todo a él, porque sin duda os tenéis que atrever a hacer las cosas. Si alguien no se atreve a hacer contenido y quiere hacerlo, que lo haga, y si no os atrevéis a hacer cualquier cosa que sea, atreveos porque seguro que merece la pena. Al final pues acaban pasando cosas como esta. Muchas gracias. Premio Content.com al mejor podcast. Entrega el premio Paola Omenat y la cantante montisonense Narel. Los finalistas son Mapi Soriano, La Picaeta Podcast,
De Bodas y a lo Loco podcast, Qué carrera la mía podcast y By en B podcast. Y el ganador es Qué carrera la mía. Pues yo la verdad que no sé muy bien qué decir tampoco. Pero, bueno, en primer lugar, como supongo que la mayoría de vosotros lo conoceréis, nuestro podcast, os lo presento rápido. Lo que hacemos es buscar a jóvenes, talentos, como hoy aquí, para que nos cuenten un poco su experiencia en lo que ha sido su carrera profesional, todo lo que han estudiado y que pueda servir de referencia a jóvenes. Es un poco lo que hemos tratado desde junio del año pasado, pues eso, a través de entrevistas, entre ellas muchos jóvenes aragoneses, por supuesto, y que algunos estáis hoy aquí, y que parte de esto pues es vuestro también, porque al final sois vosotros los protagonistas. Y por otro lado, pues obviamente, no sé, agradecer a nuestra familia, a nuestros padres, a mi pareja, a todos los que estáis ahí, a nuestros amigos que también nos han apoyado mucho, que han venido a hacer entrevistas con nosotros. Y en especial me gustaría dar las gracias a mi hermana Gema, que al final es quien me ayuda. Yo soy un poco la cara visible, ¿no? El que está ahí en la cámara, pero quien está detrás es ella, la que me ayuda es ella, la que me dice un poco por dónde ir es ella, y que estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo, que hoy está pasando un poquito de vergüenza aquí. Y nada, poner eso en valor, ¿no? Que al final en Aragón hay mucho talento joven, que lo podéis ver en nuestro podcast y os animamos a hacerlo. Y a partir de aquí todo a mejor, siempre a mejor. Así que muchas gracias a todos. Premio Carita Bonita al mejor microcreador o creador revelación. Entrega el premio Carita Bonita y David Cabrero, ganador de la edición de 2025. Los finalistas son Lau Santa Fe, Miriam Xiaoping, Miriam Soler, Berta Alonso, Irene Mor, L'Última y Vamos y Nat Stark. Conocerte un poco más. Supongo que no lo he pensado bien. Y la ganadora es Miriam Xiaoping. Que seas tú a quien le cuente mis mentiras, tatuarme tu apellido, querernos para toda la vida. Y no sé qué diablos estamos haciendo. No te conozco, pero me estoy muriendo. Fuck, vámonos ya de aquí, hoy soy toda para ti. Él me dice que quiere divertirse, yo le digo que los rumores vuelan. Él me dice que no le importa estar con una superestrella. Yo le digo que dónde te has salido. Él me dice que quiere estar conmigo. Yo le digo que no es fácil enamorar. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo que está aquí presente, a todos los organizadores y
bueno, sobre todo a mis followers, a mis seguidores, que han sido también la razón por la que esté creando tanto contenido y me haya expandido en redes, pero sobre todo también a mi familia, que seguro que mi padre me está viendo por el directo, y a mi madre espero que le vaya muy bien en lo que tiene su evento también hoy. Y muchísimas gracias también a mis amigos, a mis amigas de la uni, a todo el mundo que me ha apoyado desde que he empezado a subir contenido, que es que literalmente fue hace un año. Y es que no me lo creo, es que tengo tanto que decir y a la vez tan poco. Y muchas gracias, es que no puedo decir más. También realmente quiero mandarles un mensaje a todas esas personas que están decidiendo si subir contenido, si les da vergüenza lo que la gente diga de ellos, y el mensaje que quiero transmitir es que hacerlo. O sea, hacerlo, da igual lo que opine la gente, todos nos vamos a morir igual, disfruta tu vida, sube el contenido que quieras. Yo empecé como un hobby, como algo que me encantaba, que por ejemplo, tengo una actuación, un día conmigo yendo de actuación, ya está, y todo eso fue llegando a algo más grande y yo estoy muy orgullosa de eso, y también de todas mis compañeras en esta categoría que también son creadoras magníficas, y este premio de microcreadora o creador revelación no diría es un sueño hecho realidad, sino es la realidad, porque todo lo que hay detrás de una cámara, toda la edición, el montaje, todo tiene un principio y una evolución. Y si veis mis vídeos hace un año diréis, pero bueno, ¿qué está haciendo esta aquí? Pero yo creo que eso, que muchísimas gracias también a Ariani Rivas, que ha sido un apoyo muy bueno también en mí. Ha sido la que me ha enseñado y la que me ha dado también un poco más de confianza en mí misma a la hora de la creación de contenido y el modelaje. Y pues nada, muchas gracias a todo el mundo que está aquí, también a mi novio, que viene también desde Francia y me ayuda en todo lo que es la parte aburrida de las redes sociales, digamos. Y ya está, no me alargo más. Bueno, y qué mejor que dar paso a la siguiente parte de la gala que con la canción de Tina Turner, The Best, una canción que mi madre, que está por aquí, le gusta mucho. Aquí agradeciendo a todos, a mí me encantaría también agradecer, lo primero, a autoridades, a mi madre, a mi abuela, a mi padre, a mis dos amigos que han venido a verme, porque estoy acostumbrada a hacer galas en Madrid y hacerla aquí en Aragón es un honor. Así que desde aquí, un beso y un aplauso mío para vosotros y gracias por venir, Yaya. Bueno, el siguiente premio, a ver si lo digo bien, es el Top 10 to Watch. Premio Nacional Aragón Influye a creadores de contenidos nacionales que crean contenido de este y para su territorio. Por decirlo así de manera cercana, que se nos ha colado un forastero aquí y le vamos a premiar a uno que no es de Aragón, pero bueno, que se lo merece también. Es un creador de contenido de España que crea contenido para su comunidad autónoma. No os voy a adelantar para qué comunidad ni quién es, así que os dejo con el más top. Que entre la voz en off. Entrega el premio Cabatate, premiada en la Noche de la Influencia Catalana. Y Dani Gracia, de Grupo Gracia, creador de la estatuilla de los Top 10 to Watch. El ganador es Eleder Iglesias.
Pues muchísimas gracias. Nos han dicho la comunidad autónoma, pero bueno, os voy a hacer el spoiler. Es el País Vasco, así que quería decir eskerrik asko primero, como decimos ahí en euskera. Muchísimas gracias. Y joder, la verdad es que es un placer, es un placer. A mí cuando me enviaron el mail, ¿no? de top 10 to watch, y me quedé flipando y dije, pero ¿cómo me va a dar un premio tan top? Para mí era una locura, ¿no? Lo veía como algo muy lejano a lo que yo hago. Y la verdad es que he venido aquí desde el primer momento, estoy alucinando, esto es una locura, es una gala estupenda que encima no solamente premia, sino que es que encima ayuda, anima a aquellos creadores que muchos de vosotros igual, incluso yo me incluyo en este grupo, nos llamamos pequeños, pero al final muchas veces no somos conscientes del alcance que tenemos sin salir del territorio. Mira, me he traído una pequeña chuleta, porque cuando me dijeron, bueno, pues tienes que hablar un poquito del territorio, estaría bien que nos contaras un poco por qué haces contenido del País Vasco, ¿no? Pues mira, lo primero, voy a empezar agradeciendo y ahora os voy a contar un poco por qué empecé en esto. Lo primero, gracias a Aragón Influye, como no, por este premio. Me ayuda muchísimo a seguir con todos mis vídeos, con todas mis ideas y con todos los contenidos que vendrán y los que ya están hechos, que la verdad es que tener este tipo de premios ayuda a entender también que ha servido para algo todo lo que hacemos, ¿no? Por otro lado también, muchísimas gracias al jurado, muchísimas gracias también al Ayuntamiento de Monzón y bueno, todos los creadores de contenido que estáis aquí presentes nominados y que hacéis que Aragón sea cada día mejor. Está en su prime, yo creo que sí, yo creo que está en su prime también Aragón, yo también lo podría compartir. Yo cuando empecé un poquito con el tema de la creación de contenido, yo soy periodista y bueno, yo trabajé en la televisión pública vasca, ¿no? La ITV, que le llamamos ahí. Y me di cuenta que los contenidos eran muy aburridos en la televisión, me di cuenta. Yo era reportero en un programa de tardes, que me encanta la televisión y sigo colaborando con ellos encima muy amablemente y siempre muy bien, pero sí que es verdad que el programa en el que estaba veía que siempre hacíamos pues, los mismos contenidos. Veía que hace 4 meses hacíamos danzas vascas y dentro de 4 meses hacíamos danzas vascas. Y el siguiente mes también íbamos otra vez a hacer danzas vascas, ¿no? Y yo decía, joder, de verdad que no hay nada más interesante que las danzas o no hay nada más interesante. Y dije, ¿por qué no empezar a hacer algo que no se haya visto? Pues siempre me comentaron que la profesión del periodista no iba a haber futuro. Cuando les dije a mis padres, oye, yo quiero empezar a hacer contenido, está todo inventado, ¿qué nos vas a contar en redes? Y el País Vasco ya todo el mundo sabe todo, ¿no? Igual que en Aragón, igual muchos dirán, está todo dicho, está todo informado. Pues no es cierto, hay muchas cosas que todavía no se han contado y no por lo menos de la manera que lo hacemos los creadores de contenido, ¿no? Dándoles naturalidad, dándoles cercanía y dándoles el punto y lo que es personal de cada uno. Cuando pasé a hacer contenido de mi territorio, no lo empecé en Euskadi, no lo empecé en el País Vasco, lo empecé en Madrid y mucha gente dirá, joder, qué raro que empieces haciendo algo de territorio fuera de tu territorio. Amigos, yo con el tiempo me he dado cuenta que la creación de contenido en el territorio no siempre es en el territorio, sino hablando de tu territorio. Yo tuve una cosa maravillosa, que tuve la oportunidad de ir a Perú. Me diréis, ¿qué tiene que ver el País Vasco con Perú? Pues tiene muchas más cosas en común de lo que pensáis. Y es que nosotros en País Vasco tenemos una palabra que os sonará a muchos, que es eusk, ¿no? Y le ponemos a todo eusk, porque viene de euskera. Entonces decimos euskaldun, ¿no? Que es ser vasco, o eusk euskaltel, que es nuestra línea telefónica ahí, es una de las marcas de líneas operadoras de móvil y demás. Y me di cuenta que en Perú también dicen Inca, entonces era Inca Cola, Inca Pharma, Inca... Entonces vi que había una similitud espectacular entre culturas, que al final también hablé del País Vasco desde Perú. No tenía que haber estado ni en Bilbao, ni en San Sebastián, ni en Gasteiz, ¿no? ni en Vitoria. También me parece una cosa bastante importante. Yo creo que la gente está muy confundida cuando hablamos del territorio, de lo local. Pensamos que lo local es pequeño. Yo pienso que no es pequeño, es único, es diferente. Creo que el foco lo ponemos los creadores que somos de la tierra, sabemos muy bien cómo informar, de qué manera hacerlo y encima apoyándonos en aquellas personas que nos entienden, que es gente que tenemos alrededor, que sabemos que también hacen creación de contenido, estos pequeños que llamamos nosotros, que poco a poco nos estamos haciendo más grandes con un contenido que muchas veces la gente no mira de frente, ¿no? Pensamos que el foco muchas veces está en Coachella, sí, son cosas grandes, pero yo os animo a que también en nuestro territorio hay cosas muy interesantes que contadas de diferente manera se hacen grandes ellas solas, ¿no? Y yo creo que es en lo que hay que centrarse siempre con el territorio. Siempre vamos a más y yo siento que muchas veces las cosas más pequeñitas son las que más alcance a veces tienen porque la gente tiene más desconocimiento de ellas, ¿no? Creo que ahí le podemos dar un toque interesante. En euskera tenemos una frase que se llama
Txapela buruan ibili munduan, se dice, y es ponte la chapela y anda por el mundo. Y es justo eso, la chapela ya sabéis que es algo identificativo de la cultura vasca, entonces que te la pongas en la cabeza y que andes por el mundo. Abre lo local, hazlo global, y yo creo que la intención es esa, ¿no? Llevar el territorio más allá de las propias fronteras que tiene, ¿no? El trocito de tierra, hacer que sea interesante para cualquier persona, incluso los grandes influencers, los top España que conocemos todos, estoy seguro que os verán y nos verán a nosotros para informarse de cosas que desconocen al sitio donde van, y ellos luego harán un vídeo a su manera, pero seguro que esa información viene de los primeros que vivimos en la tierra y lo sentimos, ¿no? Así que es un placer sinceramente estar aquí y me encantaría conocer a todos esos creadores que están nominados, porque es un placer poder compartir siempre contenido de calidad, contenido de la tierra, siempre con ilusión y siempre intentándolo hacer grande. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eleder, por tus palabras. Top 10 to watch. Y bueno, Aragón Influye, top 1 to watch, to see, to feel. Un fuerte aplauso para Andrea y Reyes también, que hacéis esto posible. Bueno, y yo no sé vosotros lo bueno que tiene Aragón, que lo habéis nombrado muchos de los creadores que habéis subido aquí y que promocionáis en vuestro contenido, es las fiestas. A mí me encantaría, estando en Madrid, tener todos los fines de semana una charanga en la Puerta del Sol o, no sé, una charanga, ¿no? Un poco de pueblo. Y bueno, hablando de charangas, tenemos la suerte de que hoy, si os giráis las cabezas, tenemos a la charanga del Pincho. Sacar vuestras linternas y vamos a bailar. Un fuertísimo aplauso para la charanga del Pincho.
¿Quieres decir algo, Alberto? ¿Quieres decir algo, Alberto? Vale, venga, unas palabras. No, pero nada, pues dar las gracias como siempre a la organización, a Reyes y a Andrea, por contar con nosotros un año más. Dar las gracias también a todos los influencers que hacéis de nuestra comunidad un poquito más visible, que le dais cara y que le dais alegría a esto, que hacéis una labor excepcional. Y nosotros súper orgullosos de poder participar en este acto lleno de talento, lleno de futuro. Y poco más. Muchas gracias a todos. Somos La Charanga El Pincho. Y que también nos podéis seguir por las redes, publicarnos, etiquetarnos y todo lo que queráis. Así que un fuerte aplauso para todos vosotros también. Y venga, todo el mundo arriba, que vamos con un tema. Gracias, chicos. Luego seguiremos con vosotros, que nos habéis animado un montón. Habéis levantado este auditorio entero. Gracias. Un aplauso. Gracias. Bueno, ya va quedando menos. La noche se acerca y se acerca a su final, pero antes seguimos con los premios. Voz en off dentro. Premio Higos de Fraga. Agricultura, ganadería y entorno rural. Entrega el premio
Verónica Lins y Gloria Izquierdo de Higos de Fraga, junto a la charanga El Pincho. Los finalistas son Más que Eva, Duquito, La Fuina de los Monegros, Agroburi, Madre Agricultora, Judith Ballarín y Pilar Agro. Fuerte aplauso, ¿no? Bueno, el ganador del premio es Agroburi, Elena Burillo. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from. Bueno, yo, como se me da muy mal improvisar, ahora viniendo en el bus hemos dicho mi amiga y yo, pues igual tengo posibilidades de ganar, así que hemos escrito unas palabras. Lo primero, muchísimas gracias tanto a Aragón Influye como a los colaboradores por hacer esta gala y sobre todo por este premio. Para los que no me conocéis, soy Elena Burillo y soy creadora de contenido del mundo agro, es decir, que soy ganadera y agricultora. El campo siempre ha estado en un segundo plano, pero gracias a las redes sociales y al programa de televisión como es El campo es nuestro, está ganando la importancia que tiene. Los agroinfluencers tenemos un altavoz para darle el valor que tiene. Demostramos cada día que somos gente joven y con estudios que queremos quedarnos en el campo. Hoy quiero reivindicar el término de influencer, ya que yo me siento súper orgullosa de ello. Estamos influenciando a los más jóvenes, consiguiendo un relevo generacional real, algo que han intentado lidiar durante años desde más arriba y que nosotras en apenas 2 años lo estamos consiguiendo a través de una pantalla, motivando a los más pequeños y demostrándoles que el campo es una opción más del futuro. Y ahora, sobre todo, quiero dar las gracias a mis compañeros, a Duquito, a Eva, a Judith, a La Fuina y a Pilar. Porque lo más bonito de esta comunidad de agroinfluencers es que nos apoyamos y celebramos los éxitos de todos los compañeros. Así que este premio es una victoria para todos porque da igual quién gane con tal de darle voz al campo. Gran Premio Freebin al mejor creador de contenido de Aragón 2026. Entrega el premio Iván Reales de Freebin y Mario Sierra, conocido en redes como Rural Metal, ganador del Gran Premio de 2024. Los finalistas son La San Román, Diego Salete, Alba Ortubia, David Cabrero 10, Iván San Gregorio, Fran Riera y Agroburi. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky full of stars. Y el premio para el mejor creador de contenido de Aragón es para Agroburi. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you.
chica previsora vale por 2, tengo otro. Este premio es muy importante para mí, pero lo es aún más por lo que representa. El hecho de que la ganadería... El hecho de que la ganadora mejor creadora de contenido sea alguien que se dedica a la divulgación sobre agricultura y la ganadería es algo que jamás me hubiera imaginado y representa la importancia que se le está dando cada día a este sector. Aunque empecé en redes sociales apenas hace 2 años, el campo siempre ha formado parte de mi vida. Al principio me sentía sola, porque no tenía referentes ni conocía a nadie que hubiese decidido apostar como he hecho yo en este sector. Y por eso empecé en el mundo digital, por la necesidad de mostrar mi realidad, mostrar lo atractivo de este sector y acercarlo a la gente joven, para que también lo vean como una posibilidad para su futuro. Vengo de una situación en donde mi familia no imaginaba que mi hermana, o ni siquiera yo, querríamos hacernos cargo de este trabajo familiar. Por esa falta de relevo, muchas cosas se habían ido dejando atrás, pero gracias a esta comunidad que hemos creado, el camino se está volviendo más fácil. Mi objetivo principal no es vivir de las redes sociales, sino poder vivir de nuestro trabajo en el campo. Por último, quiero dedicarle este premio a un pilar fundamental de mi día a día, que es mi hermana. Gracias por apostar y por renunciar a la distancia para apostar por nuestra cercanía, por volver a nuestras raíces y por decir sí a esta aventura juntas. No te imaginas lo que significa para mí tenerte de vuelta en casa y en el equipo. Este premio es por todo lo que vamos a construir juntas. Qué momentos nos está regalando la gala de hoy, como el de este. Enhorabuena. Y bueno, he de adelantaros, ya no queda nada, he de adelantaros que vais a ser los primeros en ver un tráiler. Bueno, yo he sido la primera con Andrea y Reyes antes en la prueba de sonido. Un tráiler que no sé si tenéis planes del 22 al 24 de mayo, porque Monzón os espera. Os dejo con el tráiler. No lo imagines, vívelo. ¿Qué sabes de la Edad Media? Batallas, persecuciones, guerreros templarios. Eso es lo que te han contado, pero ¿y lo que nadie te cuenta? Un niño rey al que la historia recuerda como el conquistador. Un maestro que le enseñó a ejercer su destino. Un amigo con quien compartir juegos. Damas, caballeros, escuderos, comerciantes, ricos y pobres. Durante 3 días, en uno de los castillos más emblemáticos de Aragón, el pasado despierta. Las calles laten y Monzón vibra, canta, baila. ¿Vas a perderte la llegada de un rey? 24 homenaje templario a Jaime I y Guillem de Montrodón. Fiesta de interés turístico nacional. No lo imagines. Y bueno, por acercarnos al final, menudo tráiler, ¿no? Otro aplauso, ¿no? Sara, me vas a tener que hacer un traje de medievala para poder venir del 22 al 24 de mayo, porque me encantará vivir esta experiencia en Monzón. Me gustaría llamar, antes de acabar la gala, a los anfitriones, al alcalde de Monzón, a Isaac Claver, y el concejal de Desarrollo y Transformación Digital, Sonia Bastinos, a entregar el Premio de Honor Ciudad de Monzón. Queridos amigos, amigas, la verdad es que hemos vivido una tarde mágica, llena de emociones, y os vamos a confesar un pequeño secreto, y es que estar hoy aquí
nace de hace 5 años, cuando en esta bonita aventura que son las redes sociales conocimos a Reyes y Andrea, esas dos locas con cariño que nos trasladaron la posibilidad de hacer una gala para creadores de contenido. Yo creo que fuimos pioneros en su momento, igual ahora otros territorios han cogido la idea, pero fuimos pioneros en poner sobre este escenario el talento, la creatividad, la capacidad de comunicación que tenéis, la capacidad también de visibilizar desde el campo, nuestro sector primario, como se ha visto, hasta los viajes, la gastronomía, el patrimonio, toda la belleza del territorio donde vivimos. Y de eso nos sentimos muy orgullosos. Y queremos que os sintáis muy orgullosos. Por eso, este primer aplauso para Andrea, para Reyes, para todo su equipo, por favor. Por haber hecho posible que esta aventura ya lleve 4 ediciones, que estemos aquí y que en este camino, junto con Andrea, con Reyes, con Ana Cris, que también nos acompaña desde el primer día, se han ido sumando personas también como Sonia, que la verdad es que con su cariño y con su pasión ha hecho que esta gala también tenga otra dimensión. Y la verdad es que este corazón que nosotros le ponemos en Monzón a galas y a momentos como este es el que os queremos que os llevéis. La verdad es que es un placer para nosotros recibiros, que os sintáis como en casa, vengáis desde el País Vasco, desde Zaragoza, Huesca o Teruel, que os sintáis como en casa y que descubráis con nosotros una gran ciudad, como habéis visto, que vuelve al siglo XIII el mes que viene y a la que, por cierto, estáis todos invitados. Antes de desvelar quién son los siguientes y últimos premiados, Sonia, ¿les das tú también unas palabras en este ejercicio de corazón y de convicción que es creer en todo este talento? Adelante. Pues gracias, buenas tardes. Hablar detrás de Isaac siempre es difícil porque lo hace muy bien, cuenta exactamente lo que queremos decir, lo que queremos expresar. Pero bueno, 4 apuntes. Ya le ha dado las gracias a Andrea y a Reyes y es que yo creo que os lo merecéis porque hablábamos antes de pioneras, pero es que a nivel español, a nivel estatal, yo creo que fueron las primeras en apostar por vosotros, por los creadores de contenido. Y como ha dicho muy bien Isaac, aunque se haya repicado en otros sitios, de verdad, enhorabuena por estas ideas que nos traéis y que nos encanta compartir con vosotras. Es un gusto trabajar con vosotras. Por otra parte, a vosotros, bueno, sí, un aplauso porque os lo merecéis. Os queremos, Andrea, Reyes. Y que sigan apostando por Monzón, pues la verdad que es importante. Apostasteis por nosotros, nosotros por vosotros y ahí seguimos con esta comunidad ya pensando en el año que viene. A vosotros de verdad también daros las gracias porque os he ido descubriendo, a muchos os seguía, otros a partir de ahora y la verdad que lo que han expresado me parece muy importante y es esa generosidad. Porque es cierto que el conocimiento que uno tiene, si se lo guarda, pues la verdad que es una pena, ¿no? Pero que seáis capaces de entretenernos, de divertirnos, de enseñarnos. La verdad que es un esfuerzo, es lo que os comenté un poco en Zaragoza, que parece pues un poco de postureo, un poco, pero realmente es que os lleva muchísimo trabajo y creo que de verdad que ese esfuerzo no siempre se nota y no siempre está presente. Por eso con esta gala, de verdad, enhorabuena a todos por los buenos ratos que nos hacéis pasar y lo que nos enseñáis. Un aplauso para todos y sobre todo a los que habéis venido de fuera. Yo creo que ya, que es el momento de... Damos paso a nuestros últimos premiados porque se lo han ganado, porque ellos también le ponen muchísimo corazón a todo lo que hacen, porque llevan en este escenario desde la primera gala, han hecho 3 galas consecutivas, por su forma de ser, por su humor, por su originalidad y porque os queremos muchísimo. Edgar, Eric, Tatos y más, premiados Ciudad de Monzón. Y no sé dónde diablo se habrá metido. No está en el baño y en los pasillos. Fuck, está en la barra y viene directo a mí. Él me dice que quiere divertirse. Yo le digo que los rumores vuelan. Él me dice que no le importa estar con una superestrella. Yo le digo que
querernos para toda la vida. Y no sé qué diablos estamos haciendo. ¡Que viva! Bueno, hermano, que a ver, pensaba que no me iba a emocionar, pero como soy un poco así, pues bueno. Antes de que se me olvide, gracias Reyes Andrea, Aragón influye por todo lo que hacéis. Yo creo que no somos conscientes, me va a poner serio, del talento que hay en Aragón y de la pena que es que al final el talento muchas veces se vaya fuera de nuestro territorio. Nosotros que somos amantes del cine lo hemos vivido con muchos actores, con muchos artistas, y cuando hacen cosas como estas, cuando creen en el talento aragonés y en los creadores de contenido de Aragón, lo que hacen es que ese talento que muchas veces se va fuera, que se quede aquí, y yo creo que eso es admirable de ellas, nadie lo hace, y eso yo creo que se merece un aplauso en que por favor, que el talento aragonés se quede aquí. Ahora voy a dejar hablar a Edgar porque si no el pobre... Dar a la papá, todas estas cosas, mamá, todos, venga, que si no... Sí, él es el que más habla. Bueno, sería a nuestras chicas, a Silvia y a Rosa, a mis sobrinos, sus hijos, Bruno y Aren, a nuestras hermanas, Brenda y Carol, a Pili, a nuestra mamá, a Miguel, ¿a quién me dejo? A nuestro papá que está en el cielo. Nuestro papá. Es que no quería decírtelo. Si te hubiera visto... No te quería bueno, y ahora nos faltan unos agradecimientos, pero esperad un momento, ¿vale? Ah, espera, se me ha olvidado, Feli, que también era de la familia con esta faldilla que me has hecho, gracias. Espera, ahora vienen los agradecimientos importantes que son... A ver, espera. Perdón, ¿eh? Oye, como ya ha acabado, tampoco pasa que estemos un ratico aquí. Tampoco. Ahora sí, ahora sí. Espera. Ah, no, que está aquí. Venga, toma, póntela tú a mí. Ah, vale. Vale, bajarnos eso. A ver, lo primero, muchas gracias, Isaac, Sonia. O sea, es que no sé, o sea, es que me tengo que empadronar aquí. Me ha hecho una faena, porque ahora como diga a mi mujer, oye, que nos tenemos que venir aquí a Monzón. Pero bueno, muchas gracias al ayuntamiento por este premio. O sea, creo que es el premio más bonito que nos podíamos llevar, porque yo creo que estas cosas es, no sé, lo que hacemos... es valorar todo nuestro esfuerzo, todo el trabajo que hacemos. Entonces, pues evidentemente, pues estamos muy agradecidos. Y que vamos a hablar, Edgar, antes de que se nos olvide, lo bonito de Monzón, las loberas, cuando vamos a hacer running, que vamos a empezar a hacer running. ¿Qué más será? Hay que ir a almorzar ¿a dónde, Edgar? A Rogelio. Al Rogelio hay que ir a almorzar. Luego el día 21 de septiembre son las fiestas de San Mateo de Monzón. ¿Qué más tenemos? Postre. El homenaje templario, que le han puesto antes, Jaime I y Guillén. ¿De quién, Edgar? De Monrodón. Es que llevamos toda la tarde diciendo, oye, eso tan bonito que hacían ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más nos dejamos? Nos dejamos, oye, alcalde, nos dejamos... visitar el castillo de Monzón. ¿Lo habéis visitado? Pues tenéis que ir. Y muchísimas más cosas que hay en Monzón, que lo hacen un pueblo, que antes lo hemos hablado, podemos decir pueblo porque decir pueblo es bonito, que parece dices, pero pueblo es bonito, y que tenemos que venir a Monzón, que vamos a empadronarnos aquí, y yo creo que ya está, ¿no? Que muchas gracias a todos por entrar en nuestras locuras como esta tarde ahí en Alfombra Roja, y que vamos a venir aquí todos los años, y que nos vamos a sentar aquí, que ya no nos echáis en la vida. Nada, Edgar, ¿algo que decir a la gente? Gracias a todos, gracias por este premio. Y sois los mejores. Gracias. No os vayáis, chicos. No os vayáis porque nos tenemos que hacer una foto de familia con todos los premiados. Pero antes me gustaría cerrar esta magnífica noche. Lo primero, personalmente, agradeceros a todos, una vez más, a todo el equipo. Pero cerrarlo de la mejor manera con una persona súper especial. Un fuerte aplauso para Ana Cris. Sea que la veas con tus propios ojos, solo comes platos posteables. Ahora mi cena paso. Dale, escucha, se nos ha olvidado Ana Cris. Llevamos toda tarde a Ana Cris. Ana Cris, por favor. Es nuestra mejor influencer, nuestra coordinadora, nuestra madre, no, nuestra hija. Podría ser nuestra hija. Sí, si acaso. Gracias por todo, Ana Cris. No, gracias a ti. A vosotros.
vosotros, como siempre. Bueno, esto ya llega a su fin, ¿eh? Desde Aragón Influye queremos expresar nuestro agradecimiento más sincero al Ayuntamiento de Monzón. Gracias Isaac, gracias Sonia, porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. También queremos dar las gracias a Tatos y Más, que me han acompañado en la alfombra roja. La verdad que sois únicos y divertidos, que otro año más os espero. A Eva Rico, gracias por ser nuestra presentadora de hoy. Es un lujo contar contigo. Y por supuesto, gracias a todos los patrocinadores y colaboradores, a esas empresas que apuestan por los creadores de contenido. Detrás de cada proyecto hay un gran esfuerzo y que lo valoréis y lo apoyéis significa muchísimo. Siempre confiáis en nosotros y eso nos impulsa a seguir creciendo. Y bueno, esto está llegando ya a su fin, pero en realidad queda lo mejor, la posfiesta. Podéis seguir a la charanga El Pincho, que ya los tenemos ahí preparados, que os acompañarán hasta el Doménicos, donde continuaremos la fiesta. Así que nada, muchísimas gracias a todos. El año que viene más y mejor. Sé tanto de ti que has perdido mi interés. Quiero ver dormir a tu bulldog francés. Vas a pillar tortillas. Hola. Y podéis subir todos los finalistas y los premiados, que haremos una foto de familia. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena si no compartes este tema. Morirá un gatito por tu culpa, es una pena. Dame un like, dame un like. Quiero ser guay, quiero ser guay. Has caído en mis redes y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena si no compartes este tema. Nacerá un tronista por tu culpa, es una pena. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Cuando terminéis la foto podéis pasar por aquí a buscar los diplomas de ganadores y finalistas. Quiero ser guay, quiero ser guay. Has caído en mis redes. Para pa 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 para pa pa para Vale. ¿Me puedes dar? Aquí. Ya está. Los patrocinadores que quieran también pueden subir a la foto. Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal. Todo me male sal. Me gustaría ser lo que aparento. Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho macho en Tinder, pero seamos sinceros. Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Hogares donde se conecta el wifi solo. Siendo ateos somos religiosos. Facebook me recuerda que es el cumple de mi madre. Y a los desconocidos se les llama amistades. Antes era un fiestero, ahora soy un runner del deporte. Después de esta foto, todos los patrocinadores que estéis todavía por aquí, os pedimos que subáis para hacer una foto de equipo. Gracias. Sé
tanto de ti que has perdido mi interés. No quiero ver dormir a tu bulldog francés. Vas a pillar tortícolis inmerso en tu pantalla. La vida en 4K cuando subes la mirada. Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena si no compartes este tema. Morirá un gatito por tu culpa, es una pena. Dame un like, dame un like. Quiero ser guay, quiero ser guay. Has caído en mis redes. Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena si no compartes este tema. Nacerá un tronista por tu culpa, es una pena. Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Dame un like, dame un like. Quiero ser guay, quiero ser guay. Has caído en mis redes. Para pa 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 para pa 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 para pa pa Vale, vale, vale. Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca, todo me maleza.